Yo soy Mafuribe y soy la que se pregunta el porqué de todo. Y yo soy Gaby y estoy aprendiendo a hablar de cosas incómodas. Esta es La ropa sucia no se lava en casa. porque a veces hablarlo Limpia más que lavarlo. Bienvenidos a nuestro episodio de este podcast querido llamado por nosotras dos, La ropa sucia. No se lava en casa. Estamos muy felices de tener este episodio, amiga, lo estamos logrando. Estamos siendo constantes, estamos teniendo los días, los momentos, las Todo. horas, porque esto de coincidir con tus amigas y esa cosa no es fácil. Yo soy Gaby Quises. Y yo soy Mafuribe y Estamos bienvenidos. aquí, bienvenidos, de verdad, estamos muy emocionadas, muy felices. Hoy tenemos un tema como que nosotros sabemos y hemos hablado nosotros antes de esto, porque bueno, somos amigas de hace mucho tiempo. Si vieron nuestro primer episodio, saben un poquito más o menos de nosotros porque no hemos contado toda nuestra historia, pero hoy vamos a estar hablando de qué es emigrar, cómo fue emigrar, cómo llegamos a Estados Unidos. Nosotros ahorita estamos en Miami. Y sí, nos ha costado un montón estar acá, pero queremos contarnos nuestra historia, si ustedes también quieren emigrar o si ustedes quieren el chisme. Y también si están acá, que se sientan identificados con todas esas cosas que pasan mientras uno se acomoda, mientras uno llega. Algo que me parece súper interesante es que Gaby y yo tenemos historias de inmigración muy distintas, entonces van a poder como entender un poquito más o identificarse con diferentes historias, porque cada persona tiene una historia totalmente diferente. Estoy segura que tú también tienes tu historia. Yo quiero ver sus chismes y sus cosas. Comenten aquí. Yo quiero ver cómo fue que ustedes llegaron a Estados Unidos, a Perú, a Chile, a España, a Indonesia. ¿En dónde estás? ¿Cómo fue la cosa? ¿O a dónde te quieres ir? Exacto, quiero porque saber todo el también chisme. eso es importante. También quiero que hablemos en el podcast como consejos para o sea, por ejemplo, ¿qué la Gaby de hoy le diría a la Gaby que quería emigrar hace... ¿Cuántos años llevas acá, amiga? Ay, no, yo siempre que me preguntan eso digo 2 años, 3, ¿Por 4, qué? no sé, pero ya llevo 9 años acá. Wow, amiga. Un montón. Qué locura. Bueno, yo llevo 12. What? Yes. Y lo más loco es que yo viví en Colombia hasta que tenía 17 años y a veces pienso como en 6 años que eso se pasa así volando. Digo, en 6 años voy a tener la misma cantidad de años viviendo acá que lo que viví en Colombia. Amiga, y me parece increíble. O sea, a mí me parece que esto ya es nuestra segunda casa. Ya, yo me siento en casa, la verdad. Yo me siento muy plena y muy feliz. Pero ¿en qué momento, amiga, tú decidiste venirte acá? A Miami, Estados Unidos. Bueno, yo sé que no a Miami exactamente, ya Sí, estoy ya dando un vamos a ver. avance, pero ¿en qué momento pensaste venirte para acá? Amiga, mira, yo creo que mi historia viene de mucho antes, ¿sabes? Yo creo que yo manifesté esto, o sea, en realidad yo no había venido a Miami a Estados Unidos, hablamos de Estados Unidos, yo no había venido a Estados Unidos y yo ya decía, yo quiero vivir algún día en Estados Unidos, o sea, una locura, entonces yo creo que yo tenía, o sea, era muy chiquita, yo crecí viendo High School Musical, crecí viendo Hannah Montana y yo siento que yo idealizaba mucho el país, o sea, me parece increíble todo lo que yo veía en las películas. Entonces, en realidad, siento que mi sueño nació hace muchos años. ¿Y el tuyo? Bueno, la verdad es que yo nunca pensé que me iba a ir de mi país. Yo siempre decía, me gustaría conocer otras culturas, comida, gente, pero yo quiero volver a mi casita. Es más, yo estudié Derecho, que es una carrera muy nacional. Es como que la estudias ahí, ejerces ahí y solamente allí. Yo pensé que iba a estar toda mi vida y la verdad no fue así. Todo cambió de un momento a otro. Pues yo vengo de Venezuela y como que la situación en ese momento estaba bastante fuerte, en ese momento estaba más fuerte de lo que está en este momento y como que todo fue alineándose a que yo saliera del país. Pero sabes que eso me parece interesante porque, bueno, vamos a ir desarrollando la historia, pero vamos a tener unos matices bien grandes a emigrar sin querer y emigrar queriendo, pero que igual viene con muchos retos interesantes. Quiero que me cuentes, amiga, ¿qué fue lo que te hizo decir, este es el momento en el que yo voy a hacer mi sueño realidad o voy a materializar eso que tanto dije que voy a vivir en Estados Unidos? Amiga, yo creo que a mí se me fueron dando las cosas. Yo creo que yo manifesté de verdad tanto el vivir en Estados Unidos. O sea, recuerdo mucho que la primera vez que yo vine, yo tenía 12 años y me acuerdo perfecto en la embajada, o sea, mi mamá como yendo a la cita y el esposo de mi mamá como muy, ay, bueno, si no la dan, no pasa nada. Y mi mamá diciéndole, es que este es el sueño de María Fernanda, o sea, este es su futuro. Yo tenía 12 años.
Entonces siento que obviamente cuando tú tienes un sueño tan puesto en tu corazón, tú empiezas a buscar las maneras. Yo me vine cuando acababa de cumplir 17 años y me vine sola. Entonces siento que, o sea, sí, la verdad, si te soy honesta, siento que yo misma fui buscando la oportunidad. O sea, no fue algo como que, llegó y cayó a mi puerta. No, yo fui buscando, pero siento que no me asesoré bien en ese momento. Siento que perdí muchas cosas importantes que ya te voy a explicar cuáles. Y creo que es importante que antes de que pronto si alguien lo quiera hacer, se asesore muy bien, revise todas las alternativas que tiene. Porque lo digo, yo primero, cuando yo estaba en 10º en el colegio, yo hice un intercambio para Londres. Y a mí esa experiencia me cambió la vida. O sea, yo la pasé increíble. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, esto es maravilloso. El inglés es, o sea, como no nací hablando inglés. Y creo que eso sí ya fue ya ese fue como el último empujoncito que dijo que yo definitivamente no quiero vivir en Colombia. Me encanta Colombia, amo Colombia con todo mi ser, pero yo sentía que yo quería conocer algo más. Y ahí mi mamá tenía una amiga que vivía aquí en Miami. Y esa amiga le dijo como, mándala, yo te la recibo en la casa. Siempre tenemos a alguien que te dice, vente que yo te voy a recibir, vamos a ver cómo termina esta historia. Sí, bueno, y le dice como, o sea, mi mamá le dice, bueno, dale, o sea, como que vamos a mirar la opción. Y me acuerdo mucho que esta persona, o bueno, no sé si fueron estas personas, pero como que la información que a mí me llegó fue, si tú no vienes antes de graduarte del colegio, no vas a poder entrar aquí al high school. Y si no te gradúas de un high school acá en Estados Unidos, no puedes empezar el college o la universidad. Y pues mi sueño era hacer la universidad acá. Entonces yo me vengo con esa información, que es donde digo que hay mucha desinformación, porque eso es totalmente falso. Si tú te gradúas de un colegio en Colombia o en Venezuela, tú puedes hacer tu college aquí sin ningún problema. Y yo, o sea, yo no era la mejor estudiante del mundo, o sea, en realidad creo que era como el averaje, pero de todos modos era una persona carismática. Y creo que yo estuve en un colegio de monjitas, la rectora de esa época me quería mucho. La hermana Laura, que la recuerdo con mucho cariño. Y ya mi mamá fue conmigo al colegio y ella me dijo, bueno, listo, no pasa nada, vamos a adelantarte todas las materias, porque yo igual me quería graduar del colegio. Pero nosotros terminábamos en noviembre y yo me acuerdo que yo me fui para mi excursión, llegué al fin de semana siguiente al prom y al siguiente fin de semana me vine. Wow, fue súper rápido. Fue súper rápido, o sea, y fue como una decisión así de pum, pum, pam. Y yo me vine, amiga, y fue muy duro porque fue, como tú lo dices, o sea, la ilusión se fue. O sea, fue una época muy difícil, fue poquito tiempo, pero yo viví cosas ahí muy complejas, muy complicadas, muy complicadas. Y yo me acuerdo mucho que mis papás vinieron. Bueno, yo me fui a graduar a Colombia, o sea, yo me vine en octubre, me volví para Colombia en noviembre y yo les dije a mis papás, esto es una mierda y yo no me voy a quedar allá. Me quedo en Colombia. Me quedo en Colombia, no me voy. Y mis papás me dijeron como, o sea, en Colombia tú tienes que aplicar para las universidades, o sea, si vas a entrar en enero tienes que aplicar casi en octubre. Y ellos me dijeron, pues no, mi amor, no te vas a quedar acá haciendo nada. Mis papás fueron muy buenos conmigo en ese sentido, me dijeron, escoge el lugar del mundo que tú quieras y no te vas a una casa como así, porque pues parte de todas esas situaciones que pasaron fue en esa casa. Escoge un lugar del mundo el que tú quieras y vete. Y yo estaba como tan decepcionada y yo dije, bueno, me voy Qué bendición, amiga, qué bendición. Sí, de verdad que, bueno, mis papás de verdad 10 de 10. Y ahí yo dije, me voy otra vez para Londres. Bueno, me voy sí, yo no vivía en Londres cuando me fui, que te dije el intercambio, vivía en una ciudad que se llama Easton. Y mi mamá me dijo, no, porque es muy lejos. Yo en esa época tenía un novio en Colombia, estaba demasiado enamorada y yo dije, no, sí, ¿cómo voy a ir tan lejos? Sí, ¿cómo voy a dejar de ver a mi novio? Sí, no. Entonces yo dije, me voy para Boston. Y es chistoso porque mi mamá, escoge donde tú quieras, pero terminó escogiendo ella. Porque me dijo, no, Boston es muy frío, yo no me llevo muy bien con el frío. Entonces, o sea, ellos te dijeron que decidieras, pero te fueron llevando guiando a dónde llegaste. Sí, bueno, llegué a una ciudad muy pequeña, cerca de Los Ángeles, que se llama Santa Bárbara. De verdad que yo siento que es la ciudad más linda que yo he visto, que han visto mis ojos, tal vez porque le tengo mucho aprecio, le digo mucho cariño. Pero me acuerdo mucho, amiga, mira cómo es la vida. Yo no me quería ir, o sea, tanto no me quería ir que yo perdí el vuelo. O sea, yo tenía que irme de Bogotá hacia una escala en Fort Lauderdale y seguía para Los Ángeles y yo perdí el vuelo. O sea, yo estaba reacia. O sea, yo no me quiero ir. No querías ir. Ya no me quiero ir.
Y llegué a California y eso fue, yo creo que de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida fue esa. O sea, todavía hoy, que eso fue hace 12 años, tengo amigos que todavía me veo con ellos, o sea, Los fueron a mi recuerdas boda, mucho. las amo y los amo porque son niñas y niños. Y me enamoré profundamente de la experiencia. Y ahí, bueno, ahí empieza mi historia, amiga. O sea, en California, en el 2000, bueno, yo me vine en el 2013, la primera vez que te conté que vine para Miami, pero en el 2014 fue que llegué a, principios de 2014 fue que llegué a California. Y ahí empieza mi historia de migración. Y ahí te fuiste con visa de estudiante, fuiste con otro proceso, ¿cómo hiciste? ¿Y ahí te fuiste como más preparada Claro, o...? bueno, eso es súper importante porque lo que te habla de la información también ahí. Yo cuando me fui a lo de high school, yo me fui como con mi visa de turista. Y pues obviamente eso fue un gran error porque pues no era lo que se suponía que tú tienes que hacer. Entonces ya ahí cuando me fui, o sea, ya obviamente cuando me fui para California me fui con una empresa que pues me ayudó con todos los trámites, etcétera. Entonces ya ahí así obtuve mi visa de estudiante. Claro, te fuiste más preparada y ya más como pensando y como que tratando de enmendar ese error de lo que había pasado al principio. Correcto. Y digamos también algo que yo siento que, o sea, y ojo, no solamente me pasó a mí en una casa de una persona conocida, o sea, también yo tuve la bendición que cuando me fui con esta empresa, yo llegué a casas muy buenas, pero yo he escuchado historias de terror, inclusive mis mismos compañeros que estaban conmigo Wow, ahí, que les tocaban cosas muy feas. De hecho, mi hermano, que se fue el año pasado para Inglaterra, para wow, una ciudad en Inglaterra, vivió historias también de terror, amiga. Entonces wow. siento que fui muy bendecida, muy afortunada y mi recomendación, obviamente no es como para meterle miedo a nadie, ni mucho menos, pero si tienen la opción de irse como en un intercambio de estos, traten de quedarse en sitios neutros, o sea, que si dormitorios o casas compartidas con los estudiantes, porque sí, de verdad es Es un poquillo difícil, es que complicado. cada persona tiene una vida en su casa que uno desconoce y pues uno piensa que todo el mundo es bueno y que no te va a pasar nada a ti o que no te va a pasar a ti. Pues bueno, yo te voy a hacer un pausa a Por esa favor. historia, porque ahora vengo un poquito yo. Yo, en cambio, sí vengo como desde el no pensé que me iba a ir, la situación económica en Venezuela estaba muy complicada, yo estaba estudiando, trabajando, ya me había graduado de Derecho y yo estaba como que, bueno, ¿qué hacemos? Justamente mi esposo, actualmente, en ese momento era mi novio, había aplicado para ganarse la lotería de visas de Estados Unidos. O sea, un amigo le dijo, mira, venga para acá, aplique. Y él dijo, ¿qué es eso? Bueno, sí, anda y tómate una foto en el centro comercial tal, y tú vuelves y yo te Amiga, ayudo. ¿eso es real? O sea, quiero saber si fue así, o sea, Eso, o lo estás haciendo sentir como que fue, ay, sí, amiga, fue literal. así, fue real. Wow. Realmente así. Nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer. Un amigo de Giovanni, que todavía está acá, nos dijo, vayan, no sé qué. Nosotros que, bueno, vamos a hacerlo. No tenemos ni idea, vamos. Nos tomamos las fotos, nos fuimos al centro comercial en Caracas que se llama CCCT. ¿Cuántas se tienen? No sé cuántas, pero muchas. Y nos fuimos, tomamos la foto porque en ese lugar, ¿sabes? En esas épocas que parecen que son hace poco, pero, o sea, tú tienes que ir a un lugar, tomate la foto. Como decía aquí un Walgreens, tomarte tu fotito, esperar que te la imprimieran, después llegar, hacer el muchacho llegó, nos hizo la broma, yo ni siquiera estaba. Ellos fueron, hicieron la forma y ya, eso quedó ahí. No pasó más nada. Me acuerdo que mi esposo sí fue como bien minucioso con lo que se iba a poner, todo, como que bien. Él como que Hombre, dijo, wow. Él también siempre había querido vivir en Estados Unidos. ok. Pero bueno, él tenía su pasaporte italiano, entonces él dijo, bueno, nos podemos ir a España. O en ese momento pensamos irnos a Panamá, porque en Panamá había la posibilidad de que si eres italiano, tener la residencia un poquito más rápido. Y como que el proceso. Habíamos estudiado un poco dónde O irnos, sea, no tenían sabíamos. opciones. Habían opciones, pero como que eso fue un vamos a lanzarlo a ver. Y yo todavía no había recibido mi título de abogado, entonces teníamos como el tiempo de espera, ¿no? Y bueno, pasó el año o los meses, como 8 meses, pasaron bastantes meses. Y me acuerdo que mi esposo me dice, mentira, él lo metió en octubre y en abril, como unos 8 meses, 6 meses, no sé cuánto, ustedes hagan la cuenta. Le dice, como que él no podía entrar, me entró a la página y me dijo, no, mi amor, tú no quedaste. Y yo, ay, coño, qué ching. Bueno, nos metimos, él se metió en la del, me dijo, pero en la mía no carga, no sé, no carga, está como raro, ¿será que nunca lo metimos? Y yo, bueno, mi amor, sigue intentando a ver qué pasa. Y de repente un día se mete y le dice que ha sido preseleccionado para Wow. ganarse la visa, la lotería de visas. Y él, wow, mi amor, mira esto, bueno, ahora tengo que sacar un montón de papeles, tengo Eso que te iba a traducir. preguntar, amiga, como estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo ni siquiera sabían que eso existía. No sé si nos quieres contar un poquito de
¿Qué te piden? ¿Qué significa un sorteo de visas? La verdad, lo que pedían, o sea, lo que recuerdo, o sea, yo no tengo idea porque, como les digo, yo ni la llené. Yo recuerdo que ellos llenaron una forma y la foto. Y yo sé que en ese momento había gente que tú pagabas para que te lo hicieran, pero resulta que el amigo de mi esposo lo había hecho por años y nosotros no teníamos ni idea. Él todos los años aplicaba y el pobrecito nunca le lo llegó. pudo. Ay, Es no. mal, mi esposo lo hizo una vez y quedó. O sea, es una suerte. Una suerte. Y es como una lotería. O sea, Bueno, literal ganas. se llama la Es lotería una de lotería. visas. Y nada, él tenía que ahora traducir todos sus papeles de español a inglés. Entonces pagarle un traductor, en Venezuela apostillar todo, pues para que todo estuviera como al día, no sé qué, pero eso tomaba un tiempo porque a él no le daban una fecha de, esta es tu cita. En ese momento la embajada de Venezuela estaba todavía en Venezuela, que eso era una bendición en ese momento porque no sabíamos lo que teníamos. Y bueno, nada, como que empezamos todo ese proceso y esperamos a que él lo llamaran, ¿sabes? Y yo, bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Si te lo dan, era como una zozobra, ¿va a pasar o no va a pasar? Sí pasa, sí pasa. Hay gente que decía, si ya te llegó, eso te va a llegar. O hay gente que decía, no, tienes que hacerlo todo perfecto para que te llegue. Entonces todo era como no sabemos qué vamos a hacer, vamos a seguir esperando. Y yo recuerdo que a él le llega la cita creo que era como mayo del año siguiente. Todo ese tiempo él estuvo mientras yo... ¿Ese qué año era? Perdóname. Eso fue como en el 2015, más o menos. Creo yo que 2015. Él estaba como que haciendo los papeles, yo estaba esperando mi título, o bueno, terminando de graduarme, y luego esperando mi título. Yo sí tuve que esperar mi título creo que por un año. Wow, amiga, bastante. Mientras ahí yo estaba trabajando, aunque no lo crean, en tribunales, en registros y millones de cosas, mientras esperaba, aunque yo siempre trabajé desde que estaba como en el segundo año de la universidad. Entonces, bueno, nada, esperando, sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no se podía casar conmigo porque él había aplicado soltero, entonces él tenía miedo de, bueno, si nos casamos, entonces a lo mejor me la niegan porque me casé y para o sea, que te dieras, te metieras en el trámite, como que mejor no, y era como que todo mejor estamos en stand-by, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar. Bueno, resulta que le dicen, bueno, su cita va a ser no me acuerdo, fue mayo, 14 de mayo, una cosa así. Y bueno, muchachos, esto parece una película. A mí de verdad me vuelve loca esta historia y de verdad es una de las cosas más maravillosas que me pasaba en mi vida. Yo no tenía mucho dinero. Yo trabajaba, pero yo no me alcanzaba. Y mis papás pues tampoco tenían, honestamente. Y recuerdo que un día yo no fui al trabajo porque me sentía mal. Yo nunca faltaba, de verdad, nunca. Y de repente me acuesto y veo un programa, en ese momento se llama Portadas, no sé si existe, yo creo que existe, en Venezuela, es como en Venevisión, donde pasaban Sábado Sensacional, no sé si sabes qué es Sábado Sensacional, no sabes, amiga, lo que pasa es que era súper famoso. Es que soy muy colombiana, amiga, sorry. Sí, pero Sábado Sensacional creo, no sé si ustedes son de otro país, pero Sábado Sensacional era la sensación del bloque. Bueno, amiga, y bueno, resulta que yo me acuesto y estoy viendo, la gente, y llega una muchacha que se llama Mariel. Y ella es muy famosa todavía. Ella sí la conozco, sé quién, la he visto, sí. Bueno, y ella era una de las que guiaba el programa. Y dice, bueno, por mi Instagram tengo un sorteo de un pasaje. No me jodas. Por Avior, me acuerdo. Entonces, yo no estoy dando aquí el nombre de la gente. Ustedes, no me importa. Avior, tagueas a no sé cuántas personas y te puedes ganar un pasaje. Y yo... ¿Para dónde era el pasaje? El pasaje era, o sea... Abierto. Ok. Ok. Y yo, o sea, no decía, ¿no? Entonces yo empecé, lo hice como 4 veces, o sea, nada del otro mundo. Yo lo hice así como por no dejar, ¿sabes? Y bueno, me voy y resulta que yo me gano el pasaje, como decirles, el 10 de mayo. Amiga, qué locura. Y mi esposo va a la cita el 14. Y así fue. Perdóname, ¿te lo ganaste? ¿Quiere decir que ese día te anunciaron el ganador o que ese día Ese te día ibas? anunciaron el ganador. Okay. Y mi esposo tenía la cita 4 días después. 2 días después, una cosa así. Y nada, él va a su cita, se la aprueban, le dicen que él es residente, pues ya se había ganado la residencia. Y nada, ahora quedaba que él tenía solo 6 meses para salir del país. Para venirse para acá, para poder reclamar su residencia. Y estaba yo en el proceso de qué vamos a hacer. O sea, ahora o sea, sabíamos que nos íbamos a ir, pero no sabíamos si era así, entonces no habíamos averiguado mucho, estamos como viviendo el día a día, las cosas, y al final yo agarré ese pasaje, decidí irme a Miami. ¿Y por qué Miami, amiga?
Porque él venía, porque Miami, no teníamos a nadie en ninguna otra parte. Y aquí teníamos unos primos que tenían tiempo diciéndonos, ay, vénganse para acá, que aquí ustedes Está saben que chévere les la podemos cosa. ayudar, ustedes se pueden quedar en la casa, que no sé qué, que toda la cosa. Y bueno, dijimos, bueno, Miami, me acuerdo que eran Aventura, Ay, yo esos también edificios bellos. yo también llegué a vivir aventura aquí a Oh, Miami. ¿en Sí, serio? amiga. Bueno, perfecto, me acuerdo que dijimos, bueno, nada, ¿cuándo nos vamos? Bueno, no, pero no nos vamos a ir juntos. No sé por qué, pero tú vete un Tú, día y yo otro. Y yo, tú bueno, tenías visa, entonces tú tenías yo visa. tenía mi visa de turista. Turista. Ujú. Que mira, de verdad, gracias a los primos a los que nosotros vinimos, con los que vinimos a quedarnos acá, fue que tuve esa visa. Porque ellos fueron los que nos ayudaron, a mi familia y a mí, A a tener sacarla. la visa. Porque si no, yo no sé qué hubiese pasado en ese momento. Eso te iba a decir que, o sea, como que todo se te fue dando, entre Sí, comillas. todo se fue trabajando y Bien. porque yo no tenía visa, por mucho tiempo yo no tuve visa, no podía venir a Estados Unidos en ese momento como me había sacado la visa como 2 años Y ahora antes. toda una ciudadana americana. Sí, que les Ah. parece. Y nada, luego decidimos irnos, mi esposo se fue un 30 de septiembre y yo un 1 de octubre. Wow. Y bueno, llegamos acá y eso fue sin saber, lo primero que dijimos es, bueno, vamos a un abogado. No lo hicimos desde O Venezuela. sea, eso te iba a decir, ok, o sea, como, listo, ya nos dijiste que tienen que llenar una forma y o sea, como que de verdad es muy random. Yo Ujú. me imagino que ven como el perfil de las personas, o sea, Me no imagino sé, que le hacen un background check, check, sí, bueno, ¿sabes? no sé. Pero ¿y qué? O sea, tú sales, tú como, o sea, ¿a ti te dan el green card allá o tú llegas acá y tienes que Tú tienes que reclamarlo? llegas acá y aquí te lo reclamas. O ¿Y sea, acá cómo entras? aquí entras, te meten al cuartico, tú tienes creo que es una carta, no recuerdo bien, una carta firmada, porque pues yo no fui la ganadora, gracias. Una carta firmada que dice que pues esta persona se ganó la lotería de visa y creo que con esa carta tú tienes que ir al Social Security y el Social Security te dan tu residencia. ¡Qué Literal, él a la locura! semana y media, 2 semanas como mucho, yo creo que no menos, no más que eso, él ya tenía su residencia en las manos. Pero amigas, Residencia en realidad permanente. es una, o sea, eso es una bendición de Dios grandísimo. Pero yo no tenía nada. Acuérdense de Ok, eso. Yo sí, no es tenía verdad. nada. Pero bueno, quiero que sigas tú tu historia, porque estábamos quedándonos en que llegaste a A Santa a Bárbara. Santa Bárbara. Bueno, esto creo que tú tampoco lo sabes, pero cuando yo llegué a Santa Bárbara, como te decía, yo iba reacia, o sea, yo como una niña caprichosa me rehusó. Y yo había aplicado en Colombia a 2 universidades para estudiar también Derecho. Yo estudié, Wow, no ya amiga, sabía. sí, yo apliqué porque también quería ser abogada. Wow. Y bueno, yo ya tenía todo listo para volverme para Colombia. Como te decía, estaba también en una relación, o sea, no quiero decir tóxica, pero sí, o sea, en realidad era una relación bonita, pero sí tóxica en el sentido que íbamos, volvíamos, íbamos, volvíamos. Y también yo creo que eso me aferraba mucho a no quererme quedar. Y bueno, como cosas de la vida, pues esta persona me terminó y yo dije, o sea, como que eso me ayudó a decir, bueno, lo que me ataba ya no. Y yo empiezo a averiguar, yo siempre he sido como muy preguntoncita, entonces ahí sí empecé a averiguar, yo estaba o sea, como les decía, Santa Bárbara es una ciudad muy bonita y además tiene un college muy grande y una universidad muy grande, entonces es casi que una ciudad universitaria. Y yo fui y dije, bueno, me quiero quedar, o sea, dije antes de hablar con mis papás, como que quiero ver qué onda, pues. Entonces fui, no tenía muy claro qué iba a estudiar porque yo estaba muy segura de estudiar Derecho, o sea, mi segundo plan era Comunicación, pero creo que me guiaba más por el Derecho, pero yo decía, yo no puedo estudiar acá. Derecho, porque si no me puedo quedar, si no me, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, esa carrera no me sirve para nada en Colombia. Ujú. Entonces, fui, yo cumpleaños el 19 de septiembre y ellos empezaban clases el 25 de agosto y me dijeron, no podemos aceptar estudiantes internacionales si no tienen 18 años cumplidos. Ay, no. Yo tenía 17 y cumplía 18 a menos del mes. Y mi mamá, como toda mamá, no, eso no pasa. Hija, yo voy y hablo. Como que si esto es Colombia. Yo resuelvo. Yo resuelvo. Y me acuerdo mucho que, bueno, en todo eso, ya yo hablé con mis papás y les dije como, bueno, creo que me quiero quedar, ¿ustedes qué opinan? Mis papás de verdad, sí, o sea, creo que mi fortuna más grande de verdad en la vida han sido mis papás porque o sea, tengo a mi mamá, mi papá ya no está, pero o sea, son papás maravillosos que siempre me apoyaron, que nunca, o sea, como que nunca me frenaron a cumplir mis sueños y más importante porque, bueno, apoyar cualquiera, pero de verdad me apoyaron Sí. al 100%. Entonces hablo con ellos y ellos me dicen como, bueno, dale,
métele pues, o sea, averigua, vamos a hacer todo lo que tenga como a nuestro alcance para poder hacerlo y listo. Pero ahí yo tengo familia venezolana, tengo 2 primos venezolanos y ellos estaban viviendo en una ciudad llamada Allentown, Pensilvania. O sea, en mi vocabulario, o mira esto, en mis películas de todo lo que yo había visto en High School Musical no aparece Pensilvania. O sea, Pensilvania aparece en El Príncipe de Bel-Air y literalmente es como empieza y te vas para Los Ángeles de una vez. Entonces ellos me dicen, pues ven y conoce, que en caso tal de que no te puedas quedar en Santa Bárbara, pues vienes un semestre y te devuelves. Y yo me voy en un spring break, o sea, yo tenía mis clases allá en California, me voy para Pensilvania y yo llego allá y yo digo, ¿qué es esta? O sea, esto es horrible. Oh my God, perdón por la gente que vive allá. Sí, no, ojo, ahorita amo Pensilvania porque tengo unos recuerdos hermosos, pero amiga, o sea, Pensilvania es una ciudad muy, muy antigua, o sea, todo es muy viejo. Y ojo, ahorita, de hecho fui este año y fue como un... Voy a dejar por aquí unas foticos de hace 14 años y hoy, perdón, hace 2 años y hoy. Y ha cambiado mucho, pero en ese momento, pues era terrible. Y además que yo estaba comparando Sí, Santa Bárbara. Santa Bárbara con Pensilvania. Era aparte el frío tan hijo de madre que haces monstruoso. Y yo digo, como no, yo aquí no me voy a quedar. Me quedé como una semana, pero de todos modos, mi mamá me dijo, mira, o sea, de todos modos, ve a la universidad, averigua. O sea, que si te toca, pues igual tengas como ese plan B ahí. Entonces yo, gracias a Dios, una niña juiciosa, fui a la universidad, averigüé todo, me inscribí, todo. Y me acuerdo mucho que, bueno, me volví para California y mis papás, mi mamá me iba a recoger en California. Y yo nos íbamos a hacer un viaje con mi familia. Pasamos a Los Ángeles porque en Santa Bárbara me habían dicho, vete al College de Santa Mónica, aplicas allá y te transfieres. Y mis papás me dijeron como, bueno, pues si quieres vete para Los Ángeles, pero yo en Los Ángeles no conocía a nadie. Y a mí me daba miedo porque, aunque yo siento que yo fui muy valiente, la verdad, y me echo flores en eso, porque ahorita que lo pienso, digo, miércoles, 17 años sola en otro país, pues no sé, pero ya eso me parecía extremo. O sea, sola, que si, no sé, un día me dolía la panza, no tenía a nadie, yo no conocía a nadie en Los Ángeles. Entonces yo dije, bueno, tengo las 2 opciones, o sea, o me voy para Los Ángeles o me voy para Pensilvania o me voy para Colombia. Me acuerdo mucho que ese viaje, o sea, yo igual tenía que irme para Colombia y me acuerdo que ese viaje fue durísimo, amiga, o sea, yo lloré todo el vuelo y mi mamá me decía, pero ¿por qué lloras? O sea, ¿por qué lloras? O sea, si te quieres volver, devuélvete, pero deja de llorar. Pero para mí era como entender que igual esa etapa se había acabado. Y ahí, bueno, vuelvo a Colombia y digo, definitivamente me quiero ir. Y ahí empieza como esa siguiente etapa, que ahí es donde, o sea, esa etapa de enamoramiento, no sé si a ti te pasó, pero yo tuve como, o sea, mi relación con Estados Unidos fue como una relación amorosa. ¿Y qué tal te fue a ti cuando llegaste, amiga? Bueno, después de eso fuimos a un abogado. Me quedé en la parte que yo llegaba. Y ella nos dijo, bueno, mira, la posibilidad para que te quedes acá mientras, obviamente para casarte, porque pues ya mi esposo y yo teníamos mucho tiempo juntos y la verdad queríamos casarnos desde Venezuela, pero no lo habíamos hecho por el tema de, es que él aplicó soltero. ¿Cuántos años tenías tú en esa época? Tenía como 23 añitos. Pero no es tan grande, o sea. 23. ¿Y cuánto llevas con tu novio, esposo ahora? Ay, wow, no sé, yo creo que tenía como unos 6, 7 años. Wow, ya sí, ya tenía más o menos años con él, porque si ahorita cumplo 16 y ya, ustedes saquen la cuenta, como muchos, como 7, 8 años, ya teníamos full tiempo. Y dije, bueno, pueden casarse, mientras tanto aplica por la visa de estudiante, y era una opción buenísima porque pues es el tema de la diferencia, pues yo no tenía posibilidad de estudiar inglés, el inglés en Caracas, o sea, irte a un curso de inglés no era algo que pudiese pagar todo el mundo, honestamente, entonces yo eso no lo había podido hacer. Y acá dije, bueno, es el momento perfecto porque yo ni hola digo, o sea, ni hello, ni thank you, me daba pena cuando alguien me abría la puerta y yo... Thank you. No sabía ni cómo decir porque sí me daba como un poco de vergüenza cómo expresarme. Entonces dije, este es el momento perfecto, creo que eso se alinea conmigo. Empecé a estudiar inglés. Yo creo que como al marzo. Yo llegué en octubre y como en marzo. Nos casamos en enero. Entonces sí, hicimos como todo ese proceso para esperar mi residencia, que, bueno, estudié como unos 2 años y medio. Mi residencia llegó como en el 2020 y todo este proceso empezó
en 2017. O sea, llegué el 2016, empecé a estudiar en el 2017 y en el 2020 es que llegan mis papeles de Hay una cosa ahí residencia. como que es importante que ustedes lo sepan y digamos si alguien nos está viendo que quiere emigrar, por lo menos aquí en Estados Unidos, creo que la cosa más importante si uno se quiere como legalizar en algún momento es tratar de que nunca estés en un periodo de ilegalidad. Es Sí, decir, totalmente. si tienes tu visa de turista, no pases más de los 6 meses de lo que tienes permitido. Si tienes una visa de estudiante también, como que siempre ellos sí, siento yo, no sé cómo fue tu proceso de residencia, ya hablaremos de eso, pero en mi caso siento que sí estuvieron como muy pendientes de ese timeline. Bueno, la verdad yo agradezco que nosotros hayamos llegado y la decisión principal que hayamos tomado es vamos al abogado. Porque ella nos dijo, estas son las fechas y tenés que casarte dentro de este tiempo, tenemos que pedir la visa de estudiante dentro de este tiempo, porque si no vas a tener que salir y volver a entrar. Y en el primer momento es como que, bueno, salgo y vuelvo a entrar, pero ¿y si no puedo entrar? ¿Sabes? Yo estoy con esta persona desde hace 8 años, yo no me voy a dejar a mi pareja, ¿sabes? Yo esto no quiero que sea un límite para mí, entonces mi idea no era salir y volver a entrar. No era negociable, aunque de verdad lo quería en mi corazón porque yo quería visitar a mi familia y una de las opciones era, bueno, vas, sacas la visa de estudiante en Venezuela y vuelves y puedes salir y entrar sin ningún problema, porque cuando tienes la visa de estudiante sellada en tu pasaporte, tú puedes salir y entrar. En cambio, si no la tienes sellada, no puedes salir. Y eso es el tema que me tocó a mí. Yo tuve que hacer el trámite desde acá y eso no estaba en mi pasaporte y por eso yo no podía salir y entrar. Y ahí viví muchos temas complejos, muchos temas que vamos a hablar de la parte un poco más delicada de emigrar, que bueno, yo tuve que vivir la experiencia en que mi abuelo falleció y no pude ir a verlo, donde mi tío falleció y no pude ir a verlo. Y fueron momentos muy duros, muy difíciles, donde realmente hubiese querido estar al 100% con mi familia presencialmente, pero igual estuve de corazón. Pero son momentos que aunque yo estaba inconscientemente preparada de que eso podía pasar, cuando pasa te da muy duro y es como que uno siempre tiene miedo de las cosas que pasan y, y de esas cosas que pasaron y pasó y fue como, o sea, lo más horrible que pensé que iba a pasar, pasó y ahora tengo que afrontarlo. Viví muchas experiencias, tuve que trabajarlo en terapia porque fue para mí muy complejo y muy difícil, pero bueno, al final son sacrificios que uno hace por un mejor futuro, por tener las cosas que hoy se tienen. Y bueno, yo sé que por lo menos mi abuelito y mi tío saben que de corazón yo los tengo siempre conmigo. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido, pero bueno, ya vamos a llegar allá, pero digamos, ya tocaste un punto muy importante, creo que ese es uno de los sacrificios que uno más hace cuando emigra y es hacerle el duelo a la vida que tenías. Y el problema, por ejemplo, en nuestros casos, porque sé que hay mucha gente que se viene con toda su familia, en nuestros casos nosotros nos vinimos, pues tú con tu pareja, pero al final solas. Pero, digamos, nos estabas contando todo lo que estaba pasando, digamos, a nivel legal y todo eso, pero ¿qué estaba pasando con las emociones de Gaby? O sea, ¿qué pasó cuando llegaste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te acomodaste? O sea, quiero saber un poquito más de eso. Bueno, mira, la verdad es que cuando yo me fui, yo esto siempre lo cuento, ¿no? Y cuando yo me fui de Venezuela, yo me fui con demasiadas expectativas, o sea, demasiada felicidad de me voy, al fin lo logré, tengo todo, o sea, me va a comer el mundo. Me acuerdo que dejé a mi familia destrozada, pero yo estaba feliz. O sea, mi hermana lloraba, mi papá lloraba, mi mamá, y yo estaba feliz y me causaba un poco de tristeza, pero por ellos, pero yo estaba feliz por lo que yo sentía que iba a lograr y iba a ser increíble, como con muchas expectativas. Cuando llegué acá, sí fue un choque en los primeros días, o sea, puedo decir los primeros 2 meses, porque acuérdense que yo me había graduado de abogado, había hecho el discurso. Eso quiere decir en Venezuela que tú te graduaste con los honores, o sea, fuiste la mejor estudiante. Había trabajado en tribunales por mínimamente 5 años en mi vida. Ah. Eh, Había hecho muchas cosas para yo poder tener el futuro que quería. Según yo, quería ser fiscal de la República. Según yo, quería ser juez. Según yo, estaba todo esto en mi mente y según mis metas. Cuando llego acá me doy cuenta de que nada de esto lo iba a poder lograr porque ya no está, o sea, tenía que estudiar desde cero y no es lo que yo tenía en mi mente, ¿saben? Como que yo no es lo que yo imaginaba, lo que yo había trabajado por tanto tiempo y es como el darte cuenta de que tienes que empezar desde cero.
desde que pues te va a tocar hacer cosas que quizás no te gusten mucho por el tema de que tienes que tener dinero para pagar tu renta, para pagar tu teléfono, tu comida, poder ayudar a tu familia. Entonces siento que es un choque muy grande, pero aún así yo estaba feliz de estar acá. Y yo estaba contenta de lo que estaba logrando y como que yo me recuerdo mucho que yo me gané $100, $100. Y yo en Venezuela $100 era mucha plata. O sea, yo no me había ganado $100 en 3 meses trabajando. Y entonces para mí, o sea, en un mes me gané $100, o sea, mitad de mes, una cosa así, me dijeron, aquí están $100, y yo, wow, me Wow. gané $100, soy millonaria. Cuando dices gané, te refieres a que te pagaron $100, Me no que te pagaron. ganaste en una rifa, No, no, me trabajé Ok, 100 ok. dólares y $100 para mí fueron wow. Y cuando yo empecé a ver que yo con esos, con no los $100, que empecé a ganar más dinero y empecé a darme cuenta que ese dinero que yo me gané podía comprarme mi comida, podía comprarme la camisa que me gustaba, podía comprarme las cosas que me gustaban y de repente podía ayudar a la familia que tenía y de repente reunir un poquito, o sea, la familia que tengo. Entonces para mí fue como impresionante y me fui como o sea, fui ablandando un poco el cómo me sentía con respecto a no voy a poder trabajar. Era como que empecé a cambiar unas cosas por otras. O como que ya quizás no voy a tener estas metas, pero puedo tener estas. Y empecé como a reformular un poco qué es lo que yo quería ahora en la vida. Y es lo que Pero me soy parece, ahora. o sea, me parece que igual fuiste muy valiente porque yo siento que no hay nada más difícil en la vida, o sea, y de verdad lo digo con convicción, que soltar la vida que uno pensaba que iba a tener o soltar los sueños que uno tiene. Sí, siento que en la vida estamos en constante cambio. Pero a mí 100% emigrar fue un cambio, un antes y un después para mí. Es una Gaby completamente diferente. O sea, tú no conoces a la Gaby que era 100%. abogado, tú no conoces a la Gaby que estaba en tribunales haciendo expedientes. Esa Gaby no la conoces y probablemente nunca la conozcas. ¿Y la extrañas? Em, Siento que es un lado diferente al que tengo hoy. Soy agradecida porque eso que hice me hizo ser lo que soy hoy en día, quizás la disciplinada, la que va a hacerlo todo por el todo, la que va a abogar por ti, muchas experiencias nuevas, muchas experiencias que me ayudaron que me ayudan con las experiencias nuevas, pero esta Gaby es diferente, es una Gaby más creativa, una Gaby más quizás divertida, no tan seria, porque recuerdo como me gradué tan joven y me acuerdo que me Claro. decían, doctora, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo me le va? Y yo con 21 años, ¿sabes? Como en doctora le dicen a los A los abogados, abogados, sí, 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 en ¿cómo Colombia está? ¿Cómo también. me le va, doctora? Porque yo recuerdo que asistía a la secretaría de los tribunales, íbamos a hacer desalojos, cosas así, ¿saben? Y yo 21 años, una cara que se me maquillaba y era para mí algo, o sea, como que yo me sentía orgullosa de lo que yo hacía, la verdad, 100%. Pero aquí el emigrar despertó en mí la parte creativa que no estaba en cuando era abogado. Sabía que la tenía, pero en ese momento era más objetiva en lo que tenía que hacer. En este momento soy más creativa. ¿Y nunca has pensado pronto, o sea, hacer la carrera aquí? ¿Sabes que eso no lo quiero hacer? No sé, siento que quizás sí hubo un duelo en mí que me hizo sentir muy triste y es como que preferí cerrar Capítulo. ese capítulo y abrir uno nuevo. Y estoy muy feliz con lo que hago y como que sí me siento muy identificada. No sé si de aquí a 5, 2, 3, 10 años cambie de parecer y haga otras cosas diferentes a la que hago hoy en día, Que es muy válido que es también. muy válido, pero en este momento me siento muy feliz y como que veo el trabajo creativo que hago y me gusta, me siento orgullosa y creo que con eso puedo lograr hacer cosas diferentes. Y no sé, o sea, quiero contar algo, pero lo voy a contar más tarde. Lo Ok, voy a contar ok. como que cómo me siento con respecto a mi país, cómo me siento respecto a este país. Ok, me parece bien. Quiero que tú me Trato sigas, hecho, jamás quiero deshecho. que tú, no, esta parte la quiero dejar al final. Eh, bueno, pero cuéntame tú qué pasó en Pensilvania, cómo fue la cosa, qué fue ahí, qué pasó ahí. Bueno, amiga, yo llego a Pensilvania con la idea, por eso es que yo creo que uno no debe hacer tantos planes. Yo llego con la idea de me quedo un semestre y me vuelvo para California. Entonces llego a vivir con mis primos y ese primer semestre fue súper duro porque, claro, primero pues obviamente la gente es muy distinta. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta todos los que de pronto quieren venirse a estudiar acá y yo siento que la dinámica universitaria acá en Estados Unidos, a menos de que sea una perdón, una ciudad universitaria, siento que tiene como unos matices muy distintos. ¿A qué me refiero? O sea, en Colombia, por ejemplo, yo veía que todas mis amigas estaban como
o sea, es claro, viviendo la experiencia universitaria con muchas, con fiestas y todo esto, cuando yo llego a Pensilvania, yo empiezo a ver que pues no es tan así, o sea, aquí yo siento que los muchachos se independizan mucho más jóvenes, o sea, por ejemplo, en Colombia a los 25 tú sigues viviendo en tu casa con tus papás y tus papás te mantienen y eso es normal, o sea, nadie te va a decir a ti como, ¿qué onda? Aquí no, aquí como que a los 18 tú ya empiezas como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y eso qué significa? Que tú estás en la universidad muchas veces estudiando con personas que trabajan al mismo tiempo. O sea, eso es el común denominador. Entonces, por ejemplo, ese tema de voy a tener un hueco y me voy a quedar aquí hablando contigo, eso no existe. O sea, existe, pero no es tan común. Entonces, obviamente, yo al principio cuando llegué, pues yo no tenía la cantidad de amigos que de pronto tenía en Colombia. Me acuerdo mucho que yo en esa época me volví adicta. A mí me gusta mucho leer, pero en esa época me volví como adicta a la lectura. O sea, yo me leía 7 libros en un mes, porque todos los huecos que yo tenía era leyendo. Claro. Y yo me acuerdo que yo empecé a llorar mucho, o sea, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y recuerdo mucho que un día mi papá, bueno, en todo esto hubo una cosa importante que no te conté. Yo, cuando yo estaba en Colombia, o sea, antes de toda esta historia de California, la primera vez en Miami, yo tenía esta relación como tóxica con este novio que te digo que quería mucho, pero yo había tenido en ese 11 otro novio. Y yo tenía, o sea, yo terminé súper mal con él. No era un novio ni siquiera, era como un amigo. Y bueno, long story short, él se metió con una amiga mía, esa muchacha me odiaba y yo empecé a recibir como bullying por redes sociales. Wow. Pero era como un bullying fuerte, amiga. O sea, no era como un bullying, no, era como unas cosas bien, bien pesadas. En ese momento no sabía que eran ellas. O sea, ella con o sea, esto fue lo más loco porque yo tenía como un grupo, o sea, mi mejor amiga de todo el colegio, nosotras nos peleamos en 11 y ella se hizo como muy amiga de todas estas otras personas que también eran mis amigas. Entonces, todas las que eran como mis mejores amigas del colegio me empezaron a hacer un bullying fuerte. Entonces, yo lloraba mucho porque yo sé, o sea, digamos en ese bullying anónimo que me hacían, me decían como que si yo volvía a Colombia, ellas iban a decir cosas muy feas mías en la universidad que yo entrara. O sea, como que no vuelva, o sea, era como todos los días. Ay, pero qué envidiosas, no, envidiosas. Era Envidiosas. fuerte, era fuerte. Entonces, como que yo tenía este tema de, si vuelvo, voy a tener o sea, como que lo único, era muy inmadura también, o sea, de Ujú. verdad yo pensaba que ellas me iban a hacer la vida imposible y que yo no iba a poder tener una vida en Colombia. Entonces yo no quería volver por eso. Y también, pues tampoco quería renunciar a mis sueños, o sea, era como una mezcla de las dos, pero yo me acuerdo que yo lloraba mucho, 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 porque yo decía, estoy atrapada aquí, o sea, no me gusta lo que estoy viviendo, pero tampoco me quiero devolver. Y me acuerdo mucho que mi mamá un día habló con mi papá y mi papá me llamó y me dijo, mira, nosotros nos estamos sacrificando mucho para que tú estés bien. En ese momento había pasado un año exacto desde que yo me había ido. Entonces él me dijo, en este momento si tú te devuelves no hay nada perdido. O sea, fuiste un año, estudiaste inglés, la pasaste rico, no pasó nada. Claro. Pero si tú te decides devolver, pues está bien y vamos a aceptar tu decisión, pero si tú te decides quedar, ya no hay vuelta atrás. O sea, tú no te puedes devolver hasta que te gradúes, porque ya ahí sí va a ser un dinero perdido, etcétera. Entonces él me dijo, piénsalo y nos avisas. Pero lo que sí no queremos con tu mamá es que tú sigas llorando porque nuestro sacrificio no es para eso. No es para que sufras. Entonces me acuerdo mucho que lo pensé y dije, no, yo quiero estar acá. O sea, este es mi sueño, yo tengo que luchar por ese sueño. Y hoy, de verdad que la Mafe de 29 años le agradece mucho, mucho a la Mafe de 18, ya había cumplido 18, porque fue muy valiente. Y no fue fácil, amiga, o sea, de verdad, yo creo que, o sea, la soledad es una cosa bien difícil, a pesar de que yo vivía con mis primos, o sea, mis primos tenían mi edad. Sí. Y yo era o sea, yo tengo un primo que tiene mi misma edad y el otro tiene un año más. Pero yo era la más madura de la casa, o sea, yo era la señora de la casa. Era un desastre. Y sí viví mucha soledad, viví muchas cosas como difíciles, pero lo saqué adelante. Y ahí, bueno, para ya movernos un poquito más en el tiempo, yo dije, bueno, ya había pasado un semestre, ya en ese semestre conseguí más amigos, me estaba como acomodando más. Y dije, ay, no, no me voy a volver para California. O sea, no me voy a mover todavía. Voy a quedarme un semestre más para poderme graduar, para poderme ir con más créditos. Aquí en Estados Unidos, no sé si en Colombia, la verdad no sé, por eso digo, no sé, pero aquí en Estados Unidos tú puedes hacer
créditos en una universidad y eso te lo transfieren a otra. Okay. Entonces yo dije, bueno, hago eso. Pasó un año y yo, ay, pero es que no, ahora mudarme, ay, no, ya tenía más amigos, ya tenía como más vida. Ya te sentías más cómoda. Ya me sentía más cómoda. Como te digo, no era como una felicidad al 100% completa. Además, siento que tuve que sacrificar muchas cosas porque pues fue como aprender a ser adulta mucho más rápido. O sea, yo en Colombia, pues yo tuve la bendición de que yo no cocinaba, no limpiaba, no, o sea, era como, o Sí. sea, aquí me tocó aprender a limpiar todo eso. Limpiarla a tus primos Limpiar a también. tus primos. No, mentira, yo los quiero mucho, pero sí, era terrible, era una locura, o sea, imagínense 3 muchachos de 17 años, 2 de 17 y uno de 18 años viviendo juntos. No, ya me No, o sea, imagino, ya me imagino. nos llegó un día, no, es que las historias que yo te podría contar, un día nos llegó la policía, nos tocó escondernos Ay, o Dios sea, era mío. terrible. Pero bueno, el punto fue que ya me quedé un semestre más. Ay, bueno, me quedé un semestre más. Ya después de, no, yo viví con mis primos solamente un año, amiga. Después me fui a vivir con una amiga y porque no nos quisieron rentar más del apartamento. Y ahí como que yo dije, no, me voy con una amiga y ustedes, váyanse ustedes. Pero bueno, el punto fue que ya empecé a posponerlo y cuando me di cuenta me quedaban como un semestre para graduarme. Oh, wow. Entonces yo dije, miércoles, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí llega Miami otra vez a mi vida porque yo digo, ay no, ahora me quiero, o sea, ok, ¿qué pasaba? Pensilvania, donde yo vivía era bien pequeño, entonces cuando yo viajaba a Colombia, que era cada vacaciones, o sea, yo todas las vacaciones me iba para Colombia 3 meses, me tocaba devolverme para Nueva York, o sea, coger el avión Bogotá-Nueva York, que son casi 8 horas, y de Nueva York me tocaba coger un transporte hasta mi casa, que eran otras 2 horas, más o menos. Y yo dije, ay no, qué mamera esto, yo no sé si yo quiero esto. Como que empecé a pensar, ay no, mejor algo más cerca de Colombia. Yo decía, no, pero quiero irme para Los Ángeles, pero no me voy para Los Ángeles, pero ¿qué hago? Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar a la suerte. Y ahí también, obviamente, ya también me daba un poco duro porque yo viví en Pensilvania casi 4 años. Claro, ya estabas Entonces, apegada sí, ahí. ya estaba, tenía mis amigos, tenía mis cosas, bueno. Y dije, lo voy a dejar al destino. Entonces, apliqué en 3 universidades aquí en Miami y apliqué en una en Pensilvania. Pero yo quería entrar a FIU, que FIU es una universidad que está aquí en Miami, Florida International University, Go Panthers. Y dije, como si paso en FIU, me voy para Miami. Si no paso, no me voy. Entonces fue muy chistoso, amiga, porque imagínate que yo pasé en Custom, que era la universidad donde me iba a quedar en Pensilvania, pasé en Barry, que era la otra universidad que me habían dado beca aquí, y pasé en Nova, que era la otra, o sea, las otras 2 universidades que me había aplicado acá. En FIU no me decían nada, ni sí ni no, nada. Faltaban como 20 días para venirme y yo dije, no, pues ya me voy para Pensilvania porque pues aquí no me aceptaron. Entonces te entraron en FIU, tú querías ir a FIU y si FIU. no, bueno. Y como 20 días antes de venirme, me llegó la carta de aceptación. Y Qué yo no conocía a nadie emoción. acá, a O sea, no nadie. sabías dónde te ibas a No, quedar, o no, sea, no, ya no. faltaba un poquito de días. Literalmente nada. O Ay, sea, Dios mío. literalmente nada. Y así llegué, amiga, aquí a Miami en el 2017. Ok, ¿y dónde te quedaste? Bueno, yo llegué, el esposo de mi mamá tenía un amigo que vivía en Texas y él tenía un sobrino, o sea, la esposa de él tenía un sobrino, que imagínate la locura. Y el sobrino vivía en Plantation, que ahorita pues los que vimos en Miami, o sea, imagínate, yo estudiaba, o sea, aunque yo estudié en FIU, yo estudié en el campus de Biscayne, que es cerquita de Aventura, y yo vivía en Plantation, o sea, eso es como a 1 hora y media. Y yo llegué a la Con casa, cola, con con cola, cola, con sí, tráfico. aquí en Miami siempre hay cola. Y yo llegué a la casa de él y él súper querido me recibió, súper lindo me recibió y me llevó el primer día, pero pues claro, eran como de verdad 1 hora y Como 1 hora media, y marica, media. yo decía, qué pena. Aparte, pues igual, era como, ¿sabes? Como yo no conocía al muchacho, él no me conocía a mí, era un Sí, muchacho joven, o sea, era como una situación rara. muy atípica, exacto. Y ahí mi mamá tenía una amiga que se había venido hacía muy poquito y ella vivía pues con su familia también en un espacio muy pequeño y me recibieron. O sea, después yo me fui para allá, me fui como tal vez un mes Ujú. y ahí conozco a Vane, que la adoro con todo mi corazón, es una de mis hermanas de vida. Y es la cosa más loca del mundo, amiga, como tú dices, como una novela, porque imagínate que yo veía o sea, en mi primer semestre yo veía 3 clases con ella. Y yo recuerdo que cuando yo la vi, yo dije, qué mujer tan hermosa. O sea, Vane físicamente es hermosa. Y como que su obra es muy linda.
Y un día yo estoy, o sea, ella va caminando para el salón, yo la conocí, yo no sabía cómo se llama ella, pero yo sabía que ella estaba en mi clase y yo no sé por qué yo le hago así. Y ella me responde el saludo. Entramos al salón y ella me empieza, o sea, como que se voltea y me dice, hola, ¿cómo te llamas? Y yo, hola, me llamo Mafe, y tú, no, yo me llamo Vane, y yo, ay, ¿de dónde eres? No, yo soy mexicana, y tú, yo no, yo soy colombiana. Y me dice, yo soy estudiante internacional. Y cuando tú eres estudiante internacional, normalmente tú vives solo. Claro. Entonces yo le dije, ¿y tú en dónde vives? Y me dice, mira cómo es Dios. Me dice, yo vivo en Biscayne, pero justamente ahorita estoy buscando apartamento porque mi roommate se va a ir, se va para otra ciudad. Wow. Y yo le dije, ¿de verdad? Yo también. Y me dijo, ¿de verdad? Y yo le dije, sí. Entonces me dice, déjame, yo mañana voy a ir a ver unos apartamentos, déjame tu número y te escribo. Pero marica, o sea, te lo juro que yo pensé que ella no me iba a escribir. O sea, yo dije como, está siendo querida. Bueno, al día siguiente me manda las fotos y me dice, encontré el apartamento perfecto. Nosotros no nos conocíamos. O sea, todo esto está diciendo que nosotras... Sin Esa era, conocerse. esa era la única interacción que habíamos tenido. O sea, hola, ¿cómo estás? Me llamo Mafe, me llamo... La manito. Así, literal. Y yo le digo, o sea, claro, cuando ella me manda las fotos del apartamento, ella me dice, no, mira, está perfecto y el precio estaba súper bien para allí, para mí. Entonces fue como, ok. Y yo le digo, ven, pues, si quieres, vamos, como reunámonos y nos conocemos. O sea, como conozcámonos bien. Nos pusimos una cita en el Starbucks de la universidad y fue así, te lo juro. O sea, hola, me llamo Mafe, nuevamente, mucho gusto. Mira, yo soy súper ordenada, a mí no me gusta el desorden, a mí no me gusta la fiesta, a mí no me gustan las drogas. Pusieron límites desde el principio. Te lo juro, sí. Y ella como, muy bien, check, 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 yo también soy muy ordenada, a mí no me gusta que no sé qué. Yo soy súper, bueno, ok, listo, dale, perfecto. Chao, te veo, o sea, me avisas. Como la semana siguiente fuimos a ver el apartamento a las 2, el apartamento era un sueño apartamento de verdad. Y amiga, al menos del mes estábamos viendo juntos. Wow. Vimos juntas 2 años y medio. Y súper bien. A hoy me vi con ella hace como 2 semanas y es como una sinergia que de verdad con muy pocas personas. Qué bonito, amiga. Qué bonito porque desde el principio tuvieron como esa química y fue como que necesitaba esto en este momento. Todo se alineó, las estrellas, los universos, la cosa y llegó Todo. a ti. Qué bueno, amiga. ¿Cómo fue tú? Bueno, ya te conté un montón Sí. y te conté cosas muy bonitas, pero también tuve cosas cuando llegué acá a Miami. Yo siento que Miami es una ciudad dura. O sea, yo amo Miami, me encanta. Miami me dio mi esposo, me dio mi trabajo, o sea, me ha dado cosas muy bellas, pero también me ha dado muchos retos. ¿Qué retos sientes tú que fue o que han sido como esos retos más difíciles aquí en Miami o en Estados Unidos? Wow, no sé, yo creo que puedo decir que el tema de que Miami es muchas apariencias. O sea, todo el mundo vive de apariencias, todo el mundo tiene el carro más bonito, pero detrás de eso hay muchos sacrificios, personas trabajando muchas horas para poder mantener las cosas que tienen en su momento. Y como que yo creo que eso fue lo más difícil que pudimos haber vivido, como el hecho de pensar de que, ok, Miami a lo mejor uno venía, hacía las compras, ibas para los parques de Disney, oh, todo felicidad, todo es chévere, pero cuando llegas a vivir a un lugar, no es como te lo imaginas cuando estás de vacaciones. Entonces sí es un lugar que hay que tener muchos sacrificios, es un lugar donde se trabaja mucho. Yo sé que en nuestros países también se trabaja, pero aquí realmente hay muy pocos días libres, muy pocos días festivos. Hay veces que aquí tú trabajas sábado y domingo. Aquí, por ejemplo, en Miami, desde que yo llegué, mis trabajos mejores pagados son sábados y domingos. Y hay que Uno decirles dice que sí. no. Hay que decirles que sí. Los días en que uno puede descansar, quizás a veces no hay. A veces no descansas. A veces pasan un mes y no descansaste. Entonces yo creo que eso ha sido el reto más grande. No sé si eso pasa en todos Estados Unidos, porque he escuchado que hay ciudades donde literal tienes chance de ir a tu casa, comer y devolverte, como hay lugares en donde no. Entonces yo no sé si es porque el hecho de Miami es tan costoso que quieres vivir y poder pagarlo, porque pues el clima, el tema de que estás cerca de casa y que te sientes cerca de casa, porque esta es una ciudad de muchos latinos, donde todos quizás estábamos pasando por este proceso de que emigraron o de que llegaron y todo el mundo se acerca y si tú eres venezolano, ¿tú eres venezolano? ¿Y hace cuándo estás aquí? Ah, sí. Y entonces es como que siempre es esta información de emigrar. Quizás en otro estado hay más fríos, hay quizás mucho menos latinos, entonces yo creo que uno quiere estar acá para poder, o sea, pagar ese estilo de vida que es muy costoso. Yo creo que ha sido eso, más el tema que les comenté de estar lejos de mi familia. Creo que el hecho de estar bien solo, el tema de hacer amigos, creo que eso pasa en todas partes. El tema de si no tienes pareja, a mí no me pasó, pero hay muchas personas que no tenían pareja y conseguir pareja es muy complejo porque pues aquí, no en su mayoría, pero hay como
una burbuja bastante grande de fiestas, de Sí. echadera de broma, de que aquí vienes a pasarla bien y no te das cuenta quizás las cosas más importantes. Y como que he tratado de rodearme de personas que son reales. Me he tratado de rodear de personas que les gusta hacer lo mismo que a mí y que son genuinas. Yo traté de buscar un lugar que sea cerca de la naturaleza, que yo me sienta conectada conmigo misma. El hecho de estar sola también ha sido uno de los retos más grandes de vivir aquí en Miami. Yo nada más he vivido aquí en Miami. Yo sé que tú viajaste por todo Estados Unidos, pero yo nada más, o sea, desde que llegué fui a Aventura, luego de Aventura un poquito más arriba que en Pembroke Pines y Miramar y básicamente Plantation, Sunrise y Ay, es quiero como decir que algo donde me he que, quedado. sorry que te interrumpa, solamente para que no quede como raro el tema de que te dije que yo había llegado a Aventura, es porque yo, ese apartamento que te digo que viví con Vane, es en Aventura. Oh, Y ok. como en los otros sitios no duré mucho, pues básicamente llegué a Ese Aventura. fue el lugar oficial. Oficial, exacto, porque si no El la lugar gente como... oficial. Pero sí, básicamente yo creo que eso ha sido el reto más grande para No, mí y amiga. para ti. Yo siento que Miami a mí me enfrentó con muchos de mis egos, porque mira, cuando yo estaba en Pensilvania, Pensilvania es un estado mucho más tranquilo. California siento que es un estado en donde uno ve también mucha riqueza, pero la gente es mucho más tranquila, es como un latinoamericano mucho más amable. No sé si es por el tema de que, y ojo, o sea, mi esposo es cubano-americano, entonces nada en Ujú. contra, pero obviamente sabemos que el mexicano es como con un amor, con un servicio al cliente muy lindo, entonces el americano latino allá siento que es diferente. ¿Qué pasó cuando yo llegué aquí Será como más caluroso, Sí, más cariñoso. cariñoso, tal vez esa es la palabra. Cuando yo estaba en Pensilvania, a mí me pasaba algo muy, muy curioso y es que, obviamente, a pesar de que yo llevo muchos años acá, pues mi primer idioma no es el inglés. Yo me siento como hablando en inglés, pero obviamente a veces cometo errores y está perfecto, no hay problema. En Pensilvania, yo sentía que eso me lo aplaudían. O sea, mis compañeros siempre querían hacerse conmigo, o sea, yo era la rara del salón, yo era la latina del salón, entonces, oh my God, Ujú. this is amazing, como Karol G. Cuando yo llegué acá, claro, la estrellada que yo me pegué fue dura, porque aquí pues yo era una más del montón. O sea, yo tengo cartas de mis profesores en Pensilvania, o sea, diciéndome cosas muy bonitas, que me admiraban, que aquí fue llegar y pues una más del montón. En Pensilvania, cuando yo decía una cosa chistosa, o sea, oh my God, this is amazing, la gente, ay, you're so cute. Aquí es como, no, no se dice así, se dice así. Y eso me conflictó al principio mucho porque mi mamá tiene un dicho y es, siempre es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces siempre es mejor ser de lo más pequeño lo mejor a de lo mejor lo más pequeño. Y yo sentía que en Pensilvania yo era la cabeza de ratón. Aquí llegué a ser la cabeza, la cola de león y eso creo que me conflictó con mi ego, pues porque es así. Pero también siento que eso me hizo al principio sentir que yo no iba a encontrar oportunidades. Porque pues como que la competencia y como tú dices, o sea, aquí la gente está muy o sea, hambrienta en el buen sentido de salir adelante. De pronto en Hay ciudades mucha más hay competencia. mucha competencia. Y pues en Pensilvania era como, eres bilingüe, o sea, eso te da 10 puntos extra. Aquí no ser bilingüe te quita puntos extra. Te quita puntos, no extras, te quita puntos. Entonces eso creo que fue una de las cosas que más me conflictó cuando llegué aquí a Miami, digamos así, recién llegada. Como ese entendimiento de que esto no era una ciudad pequeña. Si te soy honesta, o sea, a pesar de que quiero mucho Miami, porque pues todo lo que te dije ahorita, siento que Miami es una ciudad muy difícil. En el primer podcast hablamos de que yo sentía que Miami es una ciudad que es como unas redes sociales andantes, porque tú en cada esquina ves una persona con un carro más bonito que el anterior, tú ves una mujer más linda que la anterior, y siento que obviamente eso, no solamente a mí, sino en general, siento que eso nos pone mucha presión a todos por salir adelante. Eso conflictúa, yo siento que eso conflictúa. Yo te entiendo, o sea, el tema de las apariencias sin duda. Y yo creo que desde chiquita yo como no, la verdad no tenía un carro increíble, una cosa bonita, espectacular. Llegué acá y literal, pues el transportation es lo que había. Y la verdad hasta hace muy poco, honestamente. Y lo sigo teniendo aún porque, ¿qué te puedo decir? Ese me ahorra gasolina. Pero yo creo que esa es la cosa, que es rodearte de las cosas y de las personas que son reales
y no que solo les importen las apariencias. Porque aquí pasa mucho de a ver qué carro tienes, a ver qué teléfono tiene, a ver si la ropa que tienes será real, es Louis Vuitton, no es Louis Vuitton, es Gucci, es Prada, ¿Qué es? Balenciaga, Gucci, Prada. O sea, yo creo que eso puede pasar, pero yo creo que sí hay burbujas en Miami donde te puedes rodear de personas que hacen ejercicio o de personas que les gusta meditar o de personas que les gusta hablar de cosas que son realmente para mí importantes o personas que se dan cuenta de las pequeñas cosas de la vida que son las más bonitas porque no valen nada, pero son la gente que tiene mucho dinero ni siquiera se da cuenta de que el arbolito se movió tan bonito y que eso no vale, no vale quizás mucho, pero vale demasiado para el mundo. O sea, lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, que no podíamos salir, no podíamos hacer, y ahí la persona más millonaria podría hacerlo. Entonces yo creo que uno se puede rodear de personas que te suman, que van contigo y vamos alineadas a ti y eso hará la ciudad mejor. Pero aquí es que tengo una cosa, o sea, yo siento, no sé si es un tema de la ciudad, pero por ejemplo mis grupo de amigas del colegio, o sea, no las que hablaban mal de mí ni me mandaban mensajes. Deja que le mande un mensaje. Pero las que, digamos, mis amigas con las que todavía tengo relación, ellas tienen un grupito de amigas muy, muy cercano, que son amigas mías, pero pues obviamente a distancia. Y por ejemplo yo veo que ellas, o sea, y ya por ejemplo una tuvo bebé y pues todas están ya como en su cuento trabajando, pero yo siento que ellas sacan tiempo para reunirse, o sea, se van a conciertos juntas, o sea, hacen muchas cosas juntas y yo, no es que lo envidie de mala manera, pero yo digo, mierda, aquí es muy difícil tener eso y es muy raro porque incluso lo hablábamos antes fuera de cámaras, o sea, tú y yo somos muy amigas, pero tú y yo, o sea, es muy difícil coincidir. Como, bueno, ahorita porque estamos viendo el podcast, pero ¿cuántas veces no hemos dicho como amiga, veámonos? Y es muy difícil. Y yo creo que es por ese tema de que uno va tan a 1000 por hora que esas conexiones de las que tú hablas igual son muy difíciles de construir porque igual no tienes el tiempo. Y siento que sí, es verdad, no tienes el tiempo, pero por el hecho de que estás buscando todo el tiempo crecer, hacerlo, pero yo creo que si uno quiere, lo puede hacer, 100%. O sea, yo creo que la cosa es hacerlo y decir el día y no cambiar ese día y hacerlo. Hay que hacerlo, amiga. Porque es que siento como que vamos consumiéndonos, aquí el tiempo pasa muy rápido. Yo creo que cuando estaba en Venezuela no pasaba tan rápido, como, o sea, ya tengo 9 años aquí, ¿en qué momento? Es que no sí, lo sé. Pero, o sea, yo en Venezuela sentía que el tiempo pasaba lento y yo recuerdo, porque eso es algo que les quería contar, que les dije que iba a contar después. Pero bueno, cuando yo fui a Venezuela, he ido 2 veces después de que me vine por completo, y la verdad yo estaba aquí con mi familia y yo decía, wow, son las 2 de la tarde y hemos hecho un montón de cosas. O sea, el tiempo pasa re lento. Y pasan muchas cosas. Que ya va, que hay que hacer la gasolina hay que hacer la cola para la gasolina, que espérate, que mira que llegó el agua, agarra el agua. Aquí todo pasa rápido. Y eso que estamos haciendo quizás una sola cosita. Yo no sé si será una vibra mía, pero aquí la ciudad va constante, sonante, rápido. Aquí las construcciones, todo en un 2x3 hay un edificio. Entonces tú te sientes que tienes la necesidad de estar adelantándote a los hechos todo el tiempo para poder sobresalir, ¿sabes? Y creo que ese es el problema de esta ciudad que fue la que elegimos. No sé cuál fue la ciudad que ustedes eligieron y a lo mejor ustedes la sientan así, pero siento que yo la siento así. Pero Venezuela, cuando yo volví a Venezuela... Espérate, antes de que pase eso, ¿te irías a otra ciudad? Me iría a otra ciudad. En este momento, es que amo demasiado. Yo no vivo en Miami. Yo no vivo en Miami. No. Yo vivo un poquito más como a 45 minutos de Miami y la verdad yo me siento ahí súper bien. O sea, como que yo siento que las calles son más amplias. Yo voy a Publix. Se respira el aire más bueno. Hay parques grandes. Yo de repente voy a Publix y no hay 30 manos agarrándome aquí. O de repente, no sé, o sea, yo ahí cerca de mi casa hay un supermercado latino y yo me puedo comprar todos mis dulces venezolanos favoritos. Tengo todo cerca. Si quiero ir a Ross, si quiero ir a Publix, si quiero ir a Target. Bueno, aquí yo diciendo toda la gente, pero bueno. A Walmart, donde yo quiera, Trader Joe's, todo lo que yo quiera lo tengo. Y yo me siento como muy tranquila donde estoy. Entonces, como que yo, honestamente, no. Pero siento que sí es una ciudad que está muy costosa. O sea, cada vez está muy costosa. Y, o sea, esto lo podemos hablar en otro podcast, pero hacer mercado mínimo $1,000. Mínimo, una cosa al mes. Sí, yo voy a hacer mercado. Y ojo, o sea, y bueno, tú igual, somos 2 personas. Fácil, $700. Siento que como cuando emigré, cuando yo vine,
a la primera vez, o sea, cuando yo llegué, estaba, o sea, yo recuerdo que una renta me costaba 1.000, la más cara que pagamos, porque en ese momento, cuando llegamos, bueno, esa parte me la pasé, al final llegamos donde mi prima, y al final mi prima nos tuvo que decir hasta luego, hasta se me tienen que ir ya mismo, y nosotros buscando apartamento como locos, una amiga nos tuvo como que estuvo con nosotros como por un tiempo, como por 10 días. Me dijo, bueno, si nada más en el apartamento te lo van en 10 días, en solo 10 días te quedas aquí. Me quedé 10 días con ella y después llegamos al apartamento y fue el más caro porque fue la opción La más única opción que rápida tenían. que había y pagamos $1.300. Y eso Pero era, no está mal, o sea, ahorita por eso te eso digo, te mil alcanza para trescientos dólares en ese momento era o sea, era un apartamento caro, pero ahora 1.300, ahora dime qué tú consigues aquí. O sea, aquí la inflación, todo está mucho, mucho Pero más sabes que caro. es Miami, o sea, tú sales un poquito de Miami, o sea, te vas Pero yo no para... vivo en Miami, yo no vivía en Miami. Pero, Y no, pero yo hablo como, no, bueno, es que ese es como el yo creo que ya misconception. Florida, chica. No, mira que mi cuñada tiene, ella vivía en Miami, se mudó para un pueblito bien pequeño, ese sí es un pueblito pequeño. Y ella vive en un, o sea, como en un rancho, marica, tiene 5 hectáreas de Wow, tierra, grande. amiga, y pagó como $200,000. Bueno, que nos dé la para yo ir a comprar la No, te voy a ranchito. mandar la dirección, el zip code. Sí, por Y favor. fui el mes pasado a visitarla. Nos fuimos caminando, nos fuimos en No, carro. no llega. Y amiga, de verdad que hay unas partes fuera de, o sea, más allá de Orlando, amiga, muy bonitas, o sea, son ranchos muy grandes y de verdad no están tan costosos. Oh, mira, De no hecho, sabía eso. Jacksonville, bueno, todas estas ciudades, si alguien está pensando en emigrar, de verdad, no, no es porque yo sea como esa gente que en Miami no cabe nadie más, de verdad no, pero yo sí, por lo menos que tengo la experiencia de haber vivido en otros sitios, te digo que pensé que Miami está extremadamente caro. Uf, un montón, un montón. La verdad, esa historia básicamente fue como que un antes y un después, la vida, la cosa, pero amiga, quiero saber cómo, o sea, porque yo creo que mi historia ya está casi que contada, o sea, después a los 3 años tuve mi residencia, obviamente el tema de que me botaron de esa casa, porque es lo mismo que pasa, sí, vente, mi amor, y después hay que, mira, Ya tienes te que estoy ir, mi viendo. amor, y era como en 2 días, te tienes que ir, yo como ¿Pero dos por qué? O días. sea, ¿pasó algo, amiga? ¿Chisme, chisme o No, no amiga, really? lo que yo creo que había pasado es que, honestamente, mi prima, había muchas personas en esa casa. Y era Ok. una casa, o sea, era un apartamento en Aventura, donde aquí tú tienes que, nada más las personas que están en el apartamento, tú si no tienes que, ella estaba alquilando ese apartamento, había venido una señora que random, que mi prima no conocía y se estaba quedando en la casa de ella, ella estaba molesta. Entonces yo creo que esa fue la bombita que explotó y ella dijo, ¿sabes qué? Todo el mundo se me va. Y bueno, ya teníamos como 3 semanas ahí, honestamente, y dijimos, bueno, nosotros no nos íbamos a quedar ahí, nosotros estábamos buscando, es más, cuando yo llego a su casa, veníamos de ver el apartamento donde nos quedamos por primera vez, porque nosotros queríamos algo, pero estábamos buscando algo que se adecuara, nosotros no sabíamos dónde quedarnos, en qué lugar, qué nos convenía, y la verdad yo estaba también, mi esposo también trabajando, haciendo millones de cosas y al final un chama, me acuerdo que ella, fue un miércoles y ella me dice, el viernes se tienen que ir. Y yo así como, miércoles, ¿y para dónde nos vamos? Bueno, será un Airbnb, porque no sabemos qué hacer. Pero ya tenías trabajo, ya tenían los dos trabajos. Sí, ¿Y sí. cuál fue tu primer trabajo, amiga? ¿Qué trabajaba yo cuando llegué, chama? Cuando yo llegué, lo primero que hice fue llegar a un centro comercial que se llama Aventura. Una aventura amor. Yo vivía Ujú. atrás. Ah, bueno, ahí justamente, amiga, llegué y mi prima me dice, porque mi prima fue la que me fue a buscar al aeropuerto, o fue mi esposo, no sé, pero yo me encontré a mi prima en el centro comercial y me dice, ay, bueno, pregunten estos kiosquitos, que aquí en estos kiosquitos te dan trabajo. Y yo empecé a preguntar, yo, hola, no, es que por hablar, no sé, toca, toca. Yo ni siquiera hablaba, porque no hablaba inglés. Entonces, una muchacha, me acuerdo, con la que recuerdo con mucho cariño, y la verdad es que ella, o sea, me dijo, sí, claro que sí, puedes venir a trabajar aquí con nosotros, no sé qué, pero yo, o sea, como que yo decía, no, iba a buscar algo mejor. Y yo no aceptaba que ese era el trabajo que me tocaba y era para limpiar los dientes. Era No, blanqueamiento amiga. dental. Chama, yo después de pandemia dije, ¿cómo yo hice ese trabajo? Qué loca, qué loca. Trabajando, blanqueando los dientes. Mi En el centro amiga. comercial, poniéndole pastas a los dientes con una férula para que se les blanquearan los dientes. Y ganaba por comisión, ni siquiera por Ay, hora. no, o sea, te tocaba jalar a la gente. Uy, no, Jalar a amiga. la gente, hola, hola, venga acá, venga que se blanquea los dientes, teeth whitening a todo el mundo. Yo así, sin hablar en inglés, yo le decía, te van a quedar así, yo, here to here, porque había como una Foto. no, como una cosita que tenían los colores. Sí,
to here, white, 20 minutes, let's go. Ay, Y amiga, eso qué es lo lindo. único que yo sabía hacer y decir y chama, así fue que yo estuve como por 2 años ganándome mis realitos. Bueno, Trabajábamos. el trabajo no es deshonra. No, amiga, yo trabajaba un Fuerte. montón. O sea, yo recuerdo que yo no sabía si estaba lloviendo, si estaba haciendo sol. Es más, sí sabía si estaba lloviendo porque había mucha gente en el centro comercial. Porque normalmente aquí en Miami la gente va para la playa. Y si está lloviendo, Para el centro para el comercial. centro comercial. O Porque sea, Gaby era como que llueva, que llueva. literal, porque yo ganaba por comisión y si no ganaba, si no vendía, no ganaba. Y yo me acuerdo que yo tenía que dar white, like this, like this. Y sí quedaban white. Amiga, algunos sí, otros no, qué horrible. Y yo dejé el trabajo porque eso iba contra mis principios. Porque a veces llegaba y las personas que no me quedaron blancos y yo así como, ¿sabes? No sé. Como así, yo te los veo blanquísimos. Sí, y habían trucos, honestamente, que hacían que estuvieran más blancos cuando estaban en el lugar. Y las personas lo veían, wow, sí, súper blancos. Y de repente se iban y yo sabía que no estaban tan blancos. Y yo decía, qué chimbo, porque estoy haciendo esto. ¿Y cuánto valía la limpieza? Amiga, era, Bueno, o sea, tú lanzabas el precio según lo que tú veías a la ¿De persona. verdad? Pero, o sea, había como un precio que eran 150. Pero tú podías hacer bajar el precio, subir el precio. Yo aprendí ahí Las mañas. de todo. 120. Ah, no son 120. Ay, no, yo no puedo pagar eso. Ay, déjame ver para ver. Le pregunto al manager. Mentira, yo podía poner el precio que... O sea, yo tenía un mínimo y yo podía poner el precio que yo quisiera. Y ya después llegó un punto en que yo dije, mira, yo esto no me gusta, yo no me siento cómoda, ya me cansé, esto no es lo que yo quiero. Después de como 2, 3 años. Y yo lo dejé. Muy amiga. Sí. ¿Y ahí, o sea, ¿y para dónde cogiste? No, y después de ahí, traté de conseguir me habían conseguido un trabajo, una amiga, era como una empresa que hacía como construcciones de radios, no sé, la verdad no sé mucho. Y yo empecé a trabajar ahí según el trabajo perfecto porque se parecía un poco como a sacar papeles y permisos en la ciudad, entonces yo iba a hacer eso. Y al final, amiga, me votaron. Tuve un mes y me dijeron, mira, no, chao. Y ni siquiera Ay, supe por qué. amiga, Fue qué una rabia. depresión horrible porque yo decía, no, ¿qué hice? No Yo sirvo. no hice nada mal, pero no entiendo. ¿Será porque no hablo inglés perfecto? O sea, todo era como... Fue horrible. Creo que cuando te terminan y te botan del trabajo es horrible. Pero nada, después de ahí dije, bueno, voy a empezar mi canal de YouTube con todo. Ya yo lo había empezado un poco mientras estaba trabajando en los dientes. Pero bueno, no tenía mucho tiempo. Yo me acuerdo que lo que yo trataba de hacer era como editaba el único día libre que tenía y en las noches lo grababa el único día que tenía y lo editaba en las noches. Y nada, o sea, yo dije, bueno, le voy a echar a pichón a mi canal de YouTube y así que fue que hice. Empecé a hacer mi canal de YouTube, empezó a funcionar y yo me sentía como que wow. Después le empecé a hacer promociones como promotora, a trabajar como promotora. Y bueno, yo creo que básicamente eso fue lo que yo hice Qué de locura, trabajo amiga. acá y bueno, de extras en novelas, en películas y cosas así. Todo lo que saliera, yo sí, dale, vamos a hacerlo. Pero yo creo que eso es el sueño americano, o sea, es eso, como salir adelante Sí, sin intentarlo. meter la cabeza. Que eso es lo que te digo de enfrentarnos a nuestros egos. De pronto tú eras una gran abogada en Venezuela y de pronto aquí me le mido a lo que sea. Yo lloré el primer día, segundo, tercer día cuando llegué al blanqueamiento, Claro, amiga, porque imagino. imagínate yo llegar y decir, ven acá, ven ahí, diente los dientes, y no le hablaba inglés, y yo me acuerdo que la gente se burlaba porque yo decía, Ay, no, amiga. This whitening, Ay, amiga, eres muy linda. y cositas así, y bueno, creo que ese trabajo me enseñó mucho porque como en la mayoría de las personas hablaban inglés, ahí había muchos rusos. Claro, en aventuras más... Sí, es más gringuito, o sea, no sé si llamarlo No sé, gringuito, como más pero europeo, más pero ruso, sí, más judío. rusos, Ujú. judíos, y es como no hay mucho latino. Habían argentinos, sí habían, pero en su mayoría realmente no hablaban inglés, entonces eso me ayudó a impulsarme, a arriesgarme y sin importar cómo yo lo dijera, tratar de vender. Y me daba cuenta que vendía más que las mismas personas que hablaban inglés. Entonces yo dije, si yo puedo vender sin hablar inglés, o sea, tengo que aprender porque voy a vender más hablando en inglés. Y la verdad sí me ayudó mucho. Yo creo que el inglés que tengo ahora es porque estudié inglés, pero También lo pude practicar en el trabajo y en la calle. Yo creo que el inglés se aprende hablándolo. Hablando al 100%. Ajá, Ay, amiga, yo quiero que me amiga. sigas contando tu historia. Ay, mi historia es como que es re larga, pero quería como acompañar algo que es lo que dijiste y es que creo que parte difícil de mirar es también como esa parte de perder la pena a las cosas y quiero compartirte una anécdota pequeñita,
para que no les pase, y es que cuando yo llegué a Miami, amiga, a mí me daba, o sea, como te decía que la gente era más como, así no se dice así, o bueno, lo que sea, o bueno, esa fue mi experiencia. Yo siento que yo perdí mucho mi confianza en hablar en inglés. Y a pesar de que yo entendía al 100%, a mí me daba pena. Y creo que yo misma me puse como trabas mentales para no salir adelante con ese tema, hasta que un día dije, me sabes tú a culo, pero re culo, y pues voy a hablar como me salga. Como me dé la gana. Pero bueno, para que si están pensando en emigrar, si están en esa situación que de pronto llevan un poco, o sea, poco tiempo acá, o que de pronto llevan tiempo ya como me pasó a mí, pero se sienten así, pierdan la pena, que entre más rápido lo empiezan a practicar, más rápido se van a sentir cómodos. Sí, yo creo que el idioma es una barrera bastante alta, pero yo creo que tienes que hacerlo, intentarlo. O sea, no importa el que dirán, el si lo dijiste bien, el si lo dijiste mal, lo importante es que lo dijiste y poco a poco vas a ir perfeccionando cómo decirlo de la mejor manera. Ay, sí. Pero bueno, volviendo ya y como alineándonos, entonces, bueno, yo me vengo y estoy en Miami, bueno, ya empiezo ya, o sea, aquí en Estados Unidos es un poquito diferente porque tú tienes la posibilidad de hacer college y después la universidad. Básicamente es lo mismo que en nuestros países, solamente que lo haces en sitios distintos, pero básicamente es el mismo tiempo. Entonces haces el college, donde haces como la primera parte de la carrera, después transfieres todos esos créditos a la universidad. Entonces yo solamente estuve en FIU 2 años porque era lo que me faltaba, y fueron 2 años pues muy chéveres, maravillosos. Como te digo, pues fue como una época universitaria. Esa época universitaria creo que la disfruté más, a pesar de que tuvo muchos retos de lo que te contaba, de que bueno, yo misma con mis egos, de acomodarme a esta nueva ciudad. Y cuando me iba a graduar, en el último semestre, recuerdo que yo dije, bueno, tengo que empezar a buscar una pasantía o algo porque, bueno, ya es momento. Y me acuerdo mucho que yo empecé a pasar hojas de vida por todo lado. Y me pasó que a mucha gente que a mí le pasa, y es que yo estudié una carrera que se llama PRAC, Public Relations, Advertising and Communications. Y aquí hay mucha gente que usa marketing como ventas. Ok. Entonces yo me acuerdo que o sea, esta historia es chistosa porque en mi último semestre, me faltó eso. En mi último semestre yo tenía una clase que nos asignaban un proyecto, y ese proyecto era como tu nota de la materia. Y nos ponían clientes reales. A mí toda la vida me gustó mucho lo de televisión, radio. De hecho, en una época, ya después trabajé en radio, y yo sentía como que eso era lo mío. Entonces, el proyecto que me tocó a mí, o el cliente que me tocó a mí, era una productora que era los que producían, bueno, no sé si puedo decir el nombre del programa, pero era un programa grande en Telemundo. Y yo dije, marica, esta es mi oportunidad. O sea, se me presentó el ángel más grande del mundo. Y resulta que nosotros, o sea, ellos nos dijeron como, bueno, eran como 2 grupos que iban a hacer el proyecto con ellos. Y dijeron, vamos a escoger un grupo ganador, y del grupo vamos a escoger una persona para que haga un internship pago con nosotros. Marica, yo me esforcé muchísimo para que eso saliera porque era mi sueño. Claro. Y recuerdo mucho que ganamos. Wow. Y me acuerdo mucho que yo me fui, eso fue para un diciembre, entonces yo me fui para Colombia a pasar Navidad, y ellos me dijeron, mira, tienes que venir a la entrevista, haz de cuenta como el 7 de enero. Y yo viajaba el 9. Y yo cambié el vuelo para llegar acá a la entrevista. Ha sido la entrevista más larga que he tenido en toda mi vida. Me acuerdo que me preguntaron muchas cosas y yo pues me sentía un poquito como insegura. Pero bueno, finalmente, aparte yo sentía que era para mí, porque todos los de mi grupo dijeron como no, nosotros no estamos interesados. Después me enteré que uno de mis compañeros, que casualmente también era el excuñado de una de las chicas que hacía la selección, Okay. pues se presentó, y yo me acuerdo que ellos no me daban respuesta, o sea, ni sí ni no. Y entonces yo estaba como esperando otra práctica, perdóname, ya en otra práctica me han dicho que sí, y ellos no me decían nada. Entonces yo a esta gente no le decía nada, perdí esta oportunidad. Y cuando ya ellos me respondieron, o sea, recuerdo mucho que yo le escribí un día a ella como, hey, solamente quería hacer seguimiento, y ella me dijo, mira, nos gustó mucho tu perfil, pero la verdad es que hay otra persona, que pues me enteré que era mi compañero después, que él puede hacer, como me faltaba un semestre, él ya se había graduado, o sea, el semestre que habíamos hecho el proyecto era su último semestre. Me dijo, nos funciona, si él acepta nos funciona más, porque pues él tiene disposición de tiempo full time. Claro. Tú tienes que Entonces terminar. yo tenía que terminar, exacto. Nada, como a la semana
me dice, bueno, no, si este muchacho ya dijo que sí, entonces pues gracias por participar, pero pues no, no quedas. Y Ay, yo, amiga, yo me acuerdo que yo lloré tanto porque, o sea, no era por la práctica, era por el sueño que yo sentía que estaba perdiendo. Y me acuerdo que apliqué en muchos sitios y segunda caída, me llaman un día. Entonces, no, que bueno, que ven para una entrevista, no sé qué. Y yo pues me iba toda bonita, toda con mis taconcitos y todo. Y yo llego a un edificio por Midtown, como por el centro de Miami, esa parte que no es tan bonita. Y yo entro y llego y había, o sea, me recibe un muchacho muy joven. O sea, yo calculo que el muchacho tenía como, no sé, tal vez la edad que tengo ahorita, 29. Y pues yo en esa época tenía 21, 20. Y el man me recibe y me acuerdo mucho que me dice, me entrevista normal, no sé qué, como que lo hacen sentir a uno que no estaba en un sitio pues demasiado prestigioso. Y me dice al final de la entrevista, bueno, vamos a ver si esa sonrisa de verdad vale la pena. Y yo, ok, o sea, obviamente como que raro. Y me dice, al día siguiente me dice, tráete ropa cómoda. Entonces, yo que me imaginé que era como este tipo de integraciones cuando lo reciben a uno, de motivaciones y que de pronto vamos a hacer como algo. Eso me imaginé yo. Entonces yo al día siguiente igual llegué como, ay, no, nunca lo olvidaré, yo llevaba un saco cuello tortuga, porque pues con este calor de Miami, pues en las oficinas hace frío, y con unos tenis. Y el man llega y o sea, yo llego, bueno, no me acuerdo si me recibió el man, no sé quién me recibió, pero me acuerdo que me dicen como, ay, bueno, te vamos a presentar a tu jefe. Aparte, a esta gente le pone como nombres así súper bombosos, ¿no? O sea, como la jefe, yo no sé qué, que yo no sé qué. ay, Dios mío. Y entonces me dice, la vieja llega y me dice, ¿tú tienes carro? Y yo le dije, sí. Perfecto, maravilloso. Vamos a irnos entonces a nuestra zona de yo no sé qué. O sea, te lo juro, era como zona de producción de no sé qué. Y yo todo esto no entendía. O sea, yo pensaba que yo iba a una agencia de marketing. Claro. Bueno, amiga, me montó al Qué carro. Herbalife. Sí, marica, casi. Aparte, es súper peligroso, o sea, de verdad, no lo, o sea, se lo recomendaba hacer esto. Me montó al carro con 3 personas que yo no conozco, con la jefe de yo no sé qué mierda y 2 personas que eran también nuevas. Bueno, amiga, era vender AT&T puerta a puerta. Oh my God. Amiga, o sea, yo de verdad no le tengo miedo al trabajo y a mí no me da, pero de verdad ese día yo me sentí tan mal porque es como, o sea, yo no sé, yo me sentí súper Claro, es que no humillada. es era lo que tú habías estudiado. Y no era lo que yo estaba esperando también. Y como lo que te acabo de decir, como tal vez había tenido tanto rechazo en ese momento, como lo que dijiste cuando te despidieron, yo me sentía una inútil. O sea, yo me acuerdo, no, y lo peor de todo es que el tipo, o sea, yo le digo como, mira, yo me tengo que ir. O sea, yo duré como medio día hasta que ya el calor de Miami, yo con mi saquito cuello tortuga. Y yo le dije, mira, yo no puedo, además el carro justamente ese día como que se me había recalentado, amiga, no, Ay, no, no, qué todo horrible. mal. Y yo le dije, yo me tengo que ir. Entonces, como yo era la que los había llevado, la vieja super jefe llama al tipo que me había dicho lo de la sonrisa y le dice, y hermana, o sea, una situación también súper incómoda porque el tipo antes como invitándome a salir, o sea, era Ay, como, qué incómodo, sí. sí, amiga, como que en esas situaciones uno no quiere, o sea, como mujer te digo que yo no quería probar qué tan bonita o qué tanto valía mi sonrisa en una situación así. Claro. Pero bueno, el punto es que yo me largo de ahí. Y yo me acuerdo que yo llegué a mi casa y me ataqué a llorar, o sea, pero atacada, o sea, sí, atacada, atacada. Me quedé dormida, yo creo que llorando. No, perdón, antes de eso me arrodillé y dije, Dios mío, voy a llorar hoy, pero yo te prometo que yo mañana, ya. O sea, esto es un capítulo cerrado, yo sé que yo voy a poder. A mí al día siguiente apliqué en todo lado y como a la semana me llamaron de Heyday, que es donde todavía estoy, Wow. y me ofrecieron, o sea, me dijeron que sí podía hacer una entrevista. Y lo primero que pregunté fue como, ¿pero son ventas o esto es una agencia de marketing? No, es una agencia de marketing. Y yo, ok, bueno. Esa fue como mi vida, o sea, como llegué, digamos, ya acercándome a cómo me legalicé y todo eso. Y bueno, yo empecé mi práctica con ellos. Y cuando ya me iba a graduar, yo dije, como ellos o sea, no me han dicho nada como de ofrecerme trabajo ni nada, entonces yo ya estaba cuadrando todo para irme para Texas. Me iba a ir a vivir con el amigo de mi padrastro que te comenté que era el tío del que me recibió en Miami, El de Plantation. el de Plantation. Ujú. Ok. Él tiene un puesto muy bueno y tiene una casa muy grande, pero él nunca tuvo hijos con su esposa. Y él viaja mucho por trabajo, entonces él fue como, no, me encanta que ella venga porque va a poder acompañar a mi esposa y bueno, acá va a estar bien, no sé qué. Pero bueno, la vida quería que me quedara acá en Miami, me ofrecen trabajo. Ah, bueno, a todo esto, una cosa importante es que yo, cuando me vine para Miami, amiga, yo me sentía muy sola. Claro. Lo que tú dices, o sea, la soledad es bien difícil. Y yo extrañaba mucho a mi familia, extrañaba mucho a mis amigos, entonces yo ya tenía la mentalidad de que aunque amaba este país, yo me iba a devolver. Entonces yo dije, bueno, ya cuando uno se gradúa acá en la universidad, te dan un año
pero te dan un año para trabajar, te dan una visa de trabajo. Y yo dije, bueno, hago mi año de trabajo y como Mickey Mouse cuando pasó House. Pasó el año y pues ya yo estaba muy metida aquí en todo esto, ya yo estaba saliendo con el que ahora es mi esposo. Entonces, la vida como que se fue dando. Yo aplico para mi como sponsor, visa de trabajo. Y bueno, pasa el tiempo, llega el momento de meter mi residencia. Y yo meto la residencia. Y, amiga, nunca lo olvidaré. El día que mi papá se murió, mi papá muere de una manera inesperada. O sea, literalmente fue un tema que, bueno, puede ser otro podcast de lo duro que fue. Pero mi papá fue un tema de chao, mañana hablamos. Y chao, mañana hablamos fue que no hubo un mañana, literalmente. El día que mi papá se murió, a mí me llegó la carta de migración diciendo como, hemos recibido tus papeles. Wow. ¿Qué pasa? Y aquí viene lo interesante de la historia. Cuando tú entras en un proceso migratorio, tú no puedes salir del país. O sea, tú quedas acá congelado hasta que a ti no te resuelvan. Sí. Yo no sabía eso. Yo recuerdo perfectamente enterarme que mi papá murió, llegar a mi casa destruida y por cosas de la vida ir al buzón y ver la carta de migración. Entonces yo llamo a la abogada y esa abogada me la había recomendado una amiga mía que se llama Mafe. Yo tengo la teoría que ella se confundió de Mafe cuando yo la llamé. Y claro, yo la llamé obviamente en un mar de lágrimas diciéndole, mira, mi papá se murió, ¿qué hago? Necesito irme para Colombia. Y la respuesta de ella fue, pero tú ya estás bien, vete tranquila. Eso fue en plena pandemia. Wow. Y yo, bueno, obviamente es otra historia, pero para hacerte el cuento largo corto, yo agarro todos mis chiros, logro, porque eso también fue otro milagro, logro coger un vuelo humanitario para Colombia, llego a Colombia y yo digo, yo no me voy a volver. O sea, esto es lo que tú acabas de decir, o sea, esto es una mierda, yo no me voy a ir para ese país nunca más. Mi esposo novio en esa época tuvo que ir por mí como a los 2 meses que abrían el país, porque acuérdate que todo estaba cerrado. Sí. Y yo pues muy inocente llego al aeropuerto con él, el ciudadano americano, llega con su pasaporte y no sé si en Venezuela pasa eso, pero en Colombia cuando tú estás haciendo la fila, te dicen como, te piden la visa, sí, pero te piden el vuelo de regreso. Y yo Sí. no, es que yo estoy en un proceso de residencia y la muchacha me dice, pero no entiendo, o sea, ¿tienes residencia? Y yo, no, pero estoy en proceso. Y ella me dice, no te entiendo. Entonces yo le cuento, le digo, no, es que mi papá paga. Y me dice, pero es que tú no, o sea, tú no tienes un estatus para irte. Yo tenía una visa de turista, pero pues mi visa de turista, o sea, automáticamente tú metes tus papeles, todo eso se te cancela. Yo no sabía eso tampoco. Y no pude viajar, amiga. Mi esposo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, marica, vete, o sea, ¿qué vas a hacer acá? Claro. Mi esposo llegó acá a Miami, empezó a hablar con todo el mundo. Bueno, long story short, yo logré volver a Miami. Pero pues cuando me presenté en la entrevista, la primera entrevista que tuve de residencia, me negaron la residencia. Lo recuerdo Que eso. fue duro porque además, o sea, de verdad es como en las películas, o sea, te llega como la carta que te negan y te dicen cómo tienes tantos días para... Y habías pasado por lo de tu papá y todas las cosas, todo, sentías que todo te salía mal. No, Sí, o sea, mucho de verdad estrés. que... Recuerdo que sí. hasta Me quedé calva, marica. Estabas calva, amiga. Sí, no, literal, me quedé como calva aquí, me dio una alopecia, o sea, creo que definitivamente hay gente que dice como he tenido años malos, no. El peor año de toda mi vida fue 2020-2021, o sea, fue terrible, de verdad, todo salió muy mal. Como tú dices, o sea, el estrés de mi papá, la residencia, bueno. Pero bueno, siento que todo igual se va acomodando, amiga, y yo creo que cuando uno obra bien, pues las cosas poco a poco se van acomodando. Y ya, gracias, o sea, en ese momento me dieron 2 opciones, era apelar con un juez o empezar el proceso de nuevo, que eso significaba pues obviamente dinero, bueno, muchas cosas, tiempo. Y yo, o sea, ¿qué pasa? Que cuando tú, o sea, suena súper feo, pero la tragedia no exime el cumplimiento de la ley. Suena una mierda, pero pues es así. Entonces, ¿eso qué significa? Que mi papá se hubiera muerto, desafortunadamente no me exime a mí de tener que cumplir la ley. Claro. Entonces, la abogada me dijo, mira, si nosotros apelamos, puede que te toque un juez que te diga, ay, pobrecita, se le murió el papá, ok, te vamos a perdonar y te aceptamos la residencia, o puede que te toque un juez que te diga, o sea, y no podía salir. Claro.
Entonces ahí opté por la segunda opción de volver a aplicar todo eso y le agradezco mucho a Dios haber hecho eso porque cuando me tocó la segunda entrevista, me tocó una vieja súper grosera que me dijo literalmente lo que te acabo de decir, como, porque salió? Y yo, no, es que mi papá falleció. Porque salió, no podía salir. Y yo, bueno, salí, weón, ¿qué hago? Sí, claro, ya lo hice, o sea. Sí, ya lo hice y la verdad, si te soy muy honesta, no me arrepiento para nada. No, Porque yo te entiendo. pude darle el último adiós a mi papá y creo que eso me ayudó a cerrar un poco ese bueno, uno no cierra ese capítulo, pero a tener paz con la situación por lo menos un poco más. Y bueno, amiga, ya después de eso me acuerdo mucho que duré aquí como un año largo, más de un año, o sea, yo volví mi papá se murió en el 2020, en agosto, yo volví el 11 de octubre del 2020 y duré un año completo, o sea, en septiembre 2 del 2021 obtuve mi residencia. Ay, amiga, qué emoción. Y ya este año me hice ciudadana. Sí, ¡Yay! Bueno, las dos, logradito. las Las dos. dos, amiga, y cerquita. O Súper sea, cerquita, sí, ¿tú sí, fuiste sí. cuánto en abril? Yo fui, ay amiga, no me acuerdo, pero sí, fui, Yo creo que que en tú abril. marzo, Marzo, abril. creo que fue me hice en marzo, me Y hice yo en en marzo. mayo. Ay, Ay, amiga, yo creo que amiga. este podcast se debería llamar ¿Cómo logramos tener nuestra ciudadanía? Ciudadanía. No es fácil, de verdad. O sea, No. hay mucha gente que es como, bueno, no hablo como de pronto de unos papeles, pero yo siento que hay mucha gente que es como, ay, mírala cómo vive de bien. Ujú. O ay, mírala cómo está de no sé, lo que sea. O ay, es que cómo vive allá. Entonces, o sea, lo que uno pasa para estar aquí, o sea, independientemente cómo estés, pero de verdad que admiro profundamente a todas las personas que migran, admiro profundamente a las personas que migran solas, porque siento que de por sí es difícil, pero pues cuando estás solo es más difícil. Y admiro también profundamente a las personas que nos aman y nos dejan ir, como fue el caso de tu familia, como fue el caso de mis papás, de mi familia, porque no debe ser fácil tampoco. Sí, yo creo que es lo que yo, o sea, lo que yo digo, como no es fácil irse, pero tampoco fácil es quedarse. O sea, ninguno de los dos lados es el más fácil. Creo que los dos tienen sus sacrificios. El irse es cambiar unos problemas por otros. Quizás dejas no sé, de hacer cola para la gasolina, pero de repente tienes que trabajar muchísimo para pagar la renta porque es una renta muy cara, ¿sabes? Entonces siento como que sí, que uno cambia algunas cosas por otras por emigrar, pero siempre es como por un mejor futuro. Y siendo igual lo mismo que hemos hablado quizás en el podcast anterior de las redes sociales, que todo se ve como si fuese perfecto, porque aquí ves muchas personas que subes su Instagram y wow, increíble, y la persona de repente ve su otra cara y de repente está limpiando platos, está arreglando el cuarto de la señora para que le paguen tanto, está cuidando a una viejita. Entonces cada persona tiene como mucho, a veces no tienen ni un trabajo, a veces tienen mucho Muchos. trabajo. Y ojo, es importante aclarar, Gaby, que no es como deshonra ni limpiar platos ni nada de eso, No. sino también tal vez es como para que la gente no entienda como, no lo entienda de la manera que no es, sino de pronto es más como de pronto en tu país no te tocaría hacer eso. Ujú. Sí, o sea, es lo que quiero decir, como que sí, así como me tocó a mí, después de haber estudiado 5 años y haber trabajado un montón y haber limpiado dientes, pero quizás eso yo no lo mostraba, es lo que quiero decir, como que hay muchos que no mostramos nuestras realidades porque no queremos preocupar a nuestra familia, porque no queremos, a lo mejor lo guardamos para nosotros, porque por nuestro ego o por muchas otras cosas que realmente pueden estar pasando, pero estoy segura que aquí todos tenemos una historia donde hemos tenido que hacer Uber, donde tenemos que hacer Postmate, donde hemos tenido que hacer un montón de cosas Amazon para poder sobrevivir. Obviamente eso me parece que está bien, pero así como esas personas lo hacen, quizás han venido que son médicos, son odontólogos, son abogados, son ingenieros y que por un mejor futuro les ha tocado, pero a lo mejor esas cosas no las mostramos en Instagram Es verdad. y no las exteriorizamos y por eso quizás nuestros papás, nuestros familiares, nuestras es como que, epa, yo te veo ya muy feliz, tú estás allá, eres millonario y la verdad es Y no solamente la que no. parte económica, porque por lo menos pienso que, o sea, yo pienso por lo menos ahorita que dices el Instagram, o sea, todas las veces, o sea, yo me devuelvo más abajito, como 2014, 2015, 2016, todos esos años, y yo veo y todo el Instagram es maravilloso, o sea, de viaje Ujú. acá, de viaje allá, la soledad que yo tenía en mi corazón no te la puedo describir, y como te dije ahorita, le agradezco mucho a esa Mafe que logró salir adelante y entendió que eso era el sacrificio que tenía que hacer para lograr sus sueños, pero no ha sido fácil. Y no solamente en Estados Unidos, o sea, no sé por qué tengo muchos primos que han salido y todos concordamos Ujú. en lo mismo, en que la soledad que se siente es dura. Sí, Y sí, creo es muy que dura. lo entiende el que lo vive. Por ejemplo, a mí me pasa, si tengo gente que quiero y gente que me quiere mucho, pero cuando llego a casa estoy sola. Y hay veces que sé que hay momentos muy importantes donde
Sí, yo sé que Mafe la tengo, pero Mafe está muy lejos y también tiene sus cosas y yo no, o sea, no tengo a nadie de repente a quien acudir de un momento a otro. Pero bueno, gracias, le agradezco demasiado la tecnología que tenemos para llamar a nuestra familia, para verlos, para poder seguir estando presentes cuando lo podemos hacer, así sea desde la distancia. Y bueno, gracias a Dios, porque yo sé que hay muchas personas que están pasando por procesos donde han pasado años y no han podido ni siquiera salir Sí, a es ver a su verdad. familia o su familia no puede venir. Y yo estoy segura que eso, o sea, los abrazo demasiado fuerte porque eso debe ser demasiado complicado y demasiado difícil, aunque yo creo que ahorita, aunque yo tenga papeles, ir a Venezuela es muy complejo porque es muy costoso por el tema político, en el tema de políticas americana y venezolana, todo lo que está pasando ahorita en el Caribe, entonces siento como que los abrazo a todos, abrazo a todos esos venezolanos que están lejos de su familia, a todos esos colombianos, mexicanos, nicaragüenses, de El Todos, Salvador, todas esas personas que decidieron emigrar por cualquier causa, que yo quiero leer cuál fue su causa, porque ajá, uno quiere el todos chisme. tenemos una historia diferente y todos tenemos una Sí, historia que contar. sí, todos tenemos una pero fíjense que me llama mucho la atención, que es como que lo que vengo a recatar de lo que hemos hablado, que tú querías irte, pero te costó Fue quedarte. difícil. Y yo no me quería ir, pero al final como que, o sea, nunca pensé en irme, pero no me costó tanto adaptarme. Es verdad. Es como que cada persona lo vio diferente. Quizás quiero decir que quizás yo no sé, no tenía nada, marica, en Venezuela. O sea, no tenía nada, ir a Estados Unidos era ¡wow! Y quizás tú venías de concha, les tenía mi familia, tenía esto, tenía lo otro, y ahora estoy sola, ¿sabes? Y era como, quizás para... Y también yo me vine acompañada, eso es algo También. diferente. Ujú. Yo me vine Y con te mi viste un poquito esposo más grandecita. un poquito más grande, me vine con mi esposo, que cualquier cosa uno iba y estaba con él, y uno está como para apoyarse, quizás tú estabas solita, Solita. solita, y gracias a Dios tenías el apoyo de tus papás que podían ayudarte, sea económicamente y emocionalmente, si Sí, sea sí, de sí. lejos, y que podían venirte a visitar. Eso también es algo increíble. Y bueno, lo que iba a decir que no lo dije porque me Eso te dijiste, iba a ¡epa, ya! preguntar, eso te iba a Y para preguntar, la terminar ya, diferencia. porque hoy el podcast sí se Estuvo puso largo, larguito. eh, cuando yo fui a Venezuela, yo la primera vez me fui muy emocionada. Cuando Pero volviste, o sea, la primera vez que fuiste a no, la visitar. primera vez que me fui. La O sea, que primera, viniste por sí, acá. Ok. emigré. El primer día me fui. Yo feliz, no sé qué, en el avión. ¡Qué buenísimo! Pero yo creo que tú te das cuenta de que emigraste la segunda vez, o sea, que tú te vienes. O sea, cuando vas la primera vez a visitar a tu familia y estás en el aeropuerto para devolverte. Porque cuando tú te vas, tú tienes todas las expectativas en lo que va a pasar. Y es como, wow, lo que va a pasar, buenísimo. Ay. Pero cuando te vas por segunda vez, tú sabes las carencias que está dejando a tu familia, todo lo que ellos están pasando en ese momento. Y ya tú sabes lo que tú tienes acá. Y tú quisieras poder regalarle un poco de lo que tienes acá. Y no se lo puedes regalar. Porque pues hay muchos kilómetros de por medio y muchas cosas de por medio que aunque pudieses ayudarlos nunca van a tener la misma calidad de vida que tú tienes acá. Y eso pega muchísimo. Yo siento que duele más la segunda vez que tú te vas a la primera. O por lo menos a mí me dolió mucho. Y con Venezuela tengo una relación de expareja. Ustedes saben que cuando tú terminas con tu pareja o tu expareja, bueno, lo que me pasó, ¿no? Yo no tenía muchos novios, pero es un novio que yo tuve. O sea, como que terminamos. Es una persona que yo quiero, pero como que ya yo no la quiero en mi vida. Y yo la conozco, pero ya no tanto. ¿Sabes? Yo la conocí un tiempo, pero Pero ya no. ya está. Y es lo mismo que me pasa con Venezuela, como que yo la quiero, pero ya mi pareja ahora es Miami o Florida o Estados Unidos. Y me pasa también de que yo no quiero estar, no, o sea, no quiero volver a Venezuela, no quiero volver con mi ex, como por decir algo. Y, y es un lugar que conozco, pero que no conozco. Porque hay muchas cosas que ahora no sé cómo se manejan, ahora yo no sé la moneda, no sé nada, no entiendo nada, llego ahí, es como que no entiendo nada, quizás digo una palabra y la gente me mira que está porque dice cool, no Sí. entiendo, o sea, como que soy una persona totalmente diferente, ellos no me conocen ni yo los conozco, pero aún así sigue estando en mi corazón, es como una Sentimiento raro. relación muy extraña. Yo creo que como yo he tenido la oportunidad de ir más veces a Colombia en estos años, o sea, y me iba, como te decía, cada vacación Ujú. y me iba a periodos largos, tal vez esa relación tal vez está un poco más, es como en la misma analogía, el ex tóxico, que todavía Ujú. lo quiero mucho, pero sí me pasa algo, digamos, a lo que, complementando lo que dices, y es que no me siento en ningún lado. O sea, siento que ya ahora soy muy gringa, obviamente no soy gringa, pero Ujú. como para ponerlo en contextualización, cuando voy
y cuando estoy acá tampoco soy de acá. Entonces es muy raro, es un sentimiento muy raro porque te sientes como de ningún lado, pero a la vez de los dos sitios. Y lo que te decía ahorita, o sea, si lo piensas en 6 años, voy a vivir más tiempo acá de lo que viví en Colombia. Y te pregunto algo, cuando llegas al aeropuerto de Bogotá, o sea, desde Bogotá, pero llegas a Miami, ¿sientes que dejaste tu casa o sientes que estás llegando Ay, a tu amiga, casa? es muy extraño porque siento los dos, es como, ay, llegué a casa, pero también es como dejé la casa. Ok. Es súper raro. Y, por ejemplo, es chistoso porque yo me siento acá muy colombiana. O sea, yo aquí soy demasiado colombiana. Pero cuando llego a Colombia es cuando me doy cuenta que tal vez, o sea, siempre voy a ser colombiana. Pero, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Yo viajé con unas amigas el año pasado, con mis mejores amigas. Y ellas decían como, ay, es que estás hablando muy gringa, pero porque las haces? Ujú. Y es como, yo no noto eso acá. Sí. Entonces soy muy gringa para ellas, pero pues aquí soy la colombiana de la oficina, soy la colombiana de mis amigos, soy la colombiana. Entonces es raro, es muy raro, pero también siento que el hogar es donde la gente que uno quiere está. Y pues en este momento, por ahora, mi mamá y mi hermano, que son como mis dos hermanos, están en Colombia, entonces ahí siempre estará un pedacito de mi hogar. Pero pues acá estoy yo, obviamente. Ujú. Está mi esposo, está mi trabajo, está mis amigos, la mayoría, y pues mis amigas también en Colombia, pero aquí. Entonces, creo que los dos son mis hogares. Entonces quizás tienes una parte de tu corazón en un lado y tu otro. cien por O sea, ciento yo tengo mi familia en Venezuela, pero no sé, yo siento este mi hogar. O sea, yo ya siento que esto es mi Es- casa. Siempre. O sea, no sé si lo pensé así, quizás para protegerme, como que adecué mi mente a que este es tu hogar y ya, o sea, Esto es lo que esto hay. es lo que hay, y olvídate de eso, ya no te aferres a algo que ya no va a existir. Puede ser, no lo sé, pero yo siento esta mi casa. O sea, si yo estoy en Venezuela, yo sé que ya en tantas fechas yo ya digo como ya, yo me Ya me quiero quiero ir a ir. mi A mí no casa. me pasa eso. Eso sí no me Sí. pasa. O sea, yo estoy en Colombia y yo de aquí soy. Que a mí sí me pasa mucho, como obviamente por el tema de la seguridad en Colombia, eso me hace sentir un poco como, Insegura, obvio. obvio, Inseguridad siempre. me hace sentir como ansiosa, esa es la palabra, o sea, siento que me volví una persona muy ansiosa con la seguridad en Colombia, entonces eso me cuesta cuando llego allá, o sea, yo me vuelvo súper paranoica, es como esconde todo, no te lleves nada, pero yo nunca digo como, ay, qué rico que ya me fui de Colombia, no, eso nunca me pasa, amiga, la Sí. verdad. O sea, no me pasa que me fui de Venezuela, ay, qué rico me fue, sino como que extraño mi casa, extraño mi cama. Es como que ya adecué mi cuevita, como quien Como dice, sí, tu en espacio. mi espacio. Entonces estoy en casa de mis papás y es como no existe un espacio mío. Entonces yo como que quiero devolverme a mi casa porque mi casa es mi casa. Ya, esta es mi casa, las cosas ya las puse como yo quería, mi cama está con el colchón que yo quería, todo está con lo que yo quería. Sí, Entonces me makes siento en sense. mi casa. Esta es mi casa y en casa es la casa de mis papás. O sea, ya no me siento en mi huevito. No sé, Pero quizás. es válido, es muy válido, Sí, 100%. yo creo que es válido y obviamente a veces me hace sentir mal y sé que mi mamá eso, sé que como que no, yo quiero que algún día vuelvas a venir a vivir aquí a mi casa, a mi Y cama, a mi volverías, creo que dormir. ya te lo pregunté, pero ¿Sabes qué? No, no es por ahora y me duele decirlo. Aunque me sienta un poco sola acá y extraña mucho a mi familia, me gustaría poder tener más bien un lugar donde mi familia pudiese venir, porque esa es la cosa, mi familia no puede venir. Entonces sí me gustaría eso, como quizás he pensado en irme por eso de conseguir un lugar donde mi familia pueda ir y yo pueda ir también sin tan, o sea, aunque salir de Venezuela y entrar es complejo, es muy costoso, por eso quizás no he ido las veces que he querido. Pero sí, además que sabes qué pasa, y esto no lo toqué, pero cuando yo regresaba de Venezuela, yo regresaba deprimida, triste, porque sentía como que quizás no era suficiente para ayudar a mi familia, o que tenía que regresar y trabajar muchísimo para chequear, cumplir con algunas lo que cosas tenías. que quería ayudar a mi familia. Entonces sentía como mucha presión, mucha desesperación, mucha tristeza. Y recuerdo una vez que mi hermana me dijo, le digo, hermana, pero ¿por qué te pones esa camisa? Está rota. Y mi hermana me decía, hermana, relájate, esa camisa siempre la uso, no te preocupes. Esa es la vida, yo estoy tranquila. Tú lo estás viendo Me porque... encanta mi camisa rota. Sí, o sea, yo estoy bien con la camisa rota, no te estreses. O sea, pero yo era para mí, no, como una camisa rota, no te la pongas, no, y ven, ponte esta que yo te traigo. Y es como que mi hermana era, relájate, o sea, nosotros estamos bien, pero el bien para ellos no es para mí bien. Y me causa también una locura porque yo estaba acostumbrada a lo que ellos vivían, estaba acostumbrada a no tener agua, estaba acostumbrada a no tener agua en diferentes horas del día, o estar acostumbrada a que
hay que racionar la pasta dental, hay que racionar el papel toalé, te tienes que bañar con tobitos, ¿sabes? Yo llegué a Venezuela la primera vez y fui de sorpresa y me acuerdo que yo llegué a bañarme en tobitos porque no había agua. ¿Qué es tobitos, amiga? Tobitos de agua, El vaso, ok. vasos de agüita, o sea, envases de agua, porque era lo que hay en ese momento. Y sí, o sea, mi familia no tiene tanto dinero, entonces quizás no tenían en ese momento bombas de agua para poder guardar el agua y poder bañarte cuando no hubiese agua. Entonces como que eran demasiadas cosas, realmente. Siento como también ir a Venezuela es bastante complejo. O sea, ver todo es muy complejo. Y no es ni eso que yo no soy millonaria acá, ni nada por el estilo, pero de Pero igual vives forma... bien. O sea, como que yo estoy, o sea, no me falta nada. Y en Venezuela ves muchas carencias. O sea, de repente ves personas que o sea, en Venezuela tú te das cuenta. O sea, tú te pones la ropa más humilde que tienes acá y te la vas a poner allá. Y me acuerdo que mi hermana me decía que yo hice eso. Pues, ¿y esa ropa? ¿Cómo te vas a poner esa ropa? Y yo, marica, literal, me puse la ropa más normal que yo tenía en mi closet, ¿ok? Y mi hermana, no, ¿cómo te vas a poner eso para allá? Sácate la cédula, no, estás loca. Y nada, o sea, son esas cosas que pasan en Venezuela o que me hacen sentir como que quizás no, pero tengo a mi familia allá y por aquí me siento tan sola. ¿Será que vuelvo para estar para estar acompañada y tener hijos? Me gustaría tenerlos allá o no tenerlos allá, venir a tenerlos acá. Es demasiado complejo emigrar, tiene demasiadas cosas, es demasiado valiente, demasiado difícil y la verdad quiero decirles que yo sé que no es fácil, pero que lo que sea que tú vas a venir a lograr a este país o el país en que fuiste, lo vas a lograr, solo tienes que trabajar muy duro y todo va a llegar a tu tiempo, amiga. Como tú dijiste, 100%. la persona buena nunca le va a faltar las buenas obras también. Y bueno, verdad. este podcast quedó re largo, no sé cuánto tiempo, no sé cuántos minutos, pero la verdad echamos la historia completa de nuestra historia de Igual cómo se la pueden emigramos. escuchar mientras se bañan, mientras manejan, mientras van en el bus. Bueno, no tienen que escucharlo de todo de totazo, no lo tienen que escuchar todo tampoco, pero ojalá las divierta tanto que se queden aquí así como nosotros, que se nos fue el tiempo y bueno, aquí seguimos. Muchas gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, comenta. Dale like. Comenta, dale like, pero ¿qué puedes comentar? ¿Qué pueden A ver, comentar? bueno, varias cosas. Uno, ¿dónde emigraron? O Ajá. ¿dónde están empezando a emigrar? ¿Qué otra pregunta se nos ocurre? No sé, escribe una palabra random que se llame sol, porque siempre sale el sol. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio de La Ropa Sucia. No se lava en casa. Y recuerda que si quieres ser parte del podcast nos puedes escribir aquí al email que vamos a dejar en la biografía y mandarnos tu historia, la historia que quisieras venir aquí a contar. No tiene que ser nada supremamente loco. Nos encantan las historias también chéveres, diferentes. Escríbenos si quieres ser parte del podcast. Ah, pero ya va, no se nos olviden, tienen que suscribirse y además síganos en nuestras redes. Yo soy @GabyQuises Y yo soy @mafuribe19. y nos pueden seguir también en la cuenta del podcast que va a salir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, muchísimas gracias por vernos, les mandamos un beso gigante. ¡Mua! Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Arrivederci. Goodbye. Sayonara.